dar por iniciado el foro de gestión. Antes de nada, pues quiero agradeceros a todos el interés mostrado por esta iniciativa, que tanto nos habéis hecho llegar a la agencia como también a través de la RIZUGI, con la que estamos coordinando este foro, a sabiendas de que todos somos conocedores de que el plan de recuperación está ahora en su fase final, que es cuando más tenemos que hacer énfasis en tener terminado toda la justificación o documentación necesaria para el cumplimiento de los hitos y objetivos asociados al plan de recuperación. Hay por delante mucho trabajo, pero no tanto tiempo como el que seguramente todos desearíamos para llevar este trabajo que todos estamos llevando a cabo de la mejor manera posible. Entonces, el objetivo principal de esta reunión es que podamos, entre todos, llegar a este cierre del plan de recuperación de la mejor manera posible y que entre todos compartamos pues, cuáles son las tareas y orientaciones que hay que hacer durante estos ya meses que quedan hasta el cierre del plan de recuperación de la mejor manera posible. Además de la bienvenida por parte de la agencia, también nos va a dar la bienvenida los gestores de la red UGI. No sé si ahora mismo está Victoria entre los asistentes para poder dar la bienvenida a los asistentes al foro. Está también con nosotros Antonio Alfaro, que es el coordinador de la red UGI. También, si quieres, puedes tomar la palabra y Sí, comentar o estaba dar la viendo a bienvenida. ver si Victoria lo que le pasaba es que no tenía, a lo mejor, estaba muteada. Sí, Estaba muteada, pues a no lo lo mejor sé si podemos estará. encontrarla dentro de los asistentes y poner el... A ver. Vale, Disculpad, perfecto. que esto de la tecnología. Bueno, si queréis, bueno, quería presentarme. Soy Victoria López, vicerrectora de investigación de la Universidad de Jaén y desde hace poco tengo el honor de coordinar la REUGI. Bueno, aunque esto es algo de la agencia, ¿no? Pero consideramos que es un foro que no es solo una reunión informativa, es la consolidación de una alianza necesaria entre la AEI y nuestras unidades de gestión de la investigación. Como bien sabéis, este es un espacio de diálogo técnico donde logramos engrasar la maquinaria entre el organismo que concede los fondos, nuestros compañeros de la AEI y quienes los gestionáis día a día en el corazón de la Universidad Española. Sabéis que sin esta gestión la investigación no sería posible. Quiero agradecer a la AEI, sinceramente, su disponibilidad para celebrar este encuentro, aunque ya es la segunda vez bueno, creo que se ha celebrado varias veces, nosotros no estábamos, pero la disponibilidad en cuanto se lo comentamos ya lo tenían ellos previsto hacerlo. Hoy nos convoca un tema que nos ocupa y nos preocupa a partes iguales, el cierre de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Somos conscientes de la complejidad que este proceso conlleva, tanto para la agencia como para los gestores. Y el objetivo de hoy yo espero que sea despejar dudas, ojalá todas, creo que es un imposible, pero bueno, alinear nuestros criterios para que las justificaciones finales sean un éxito y garantizar el impacto de la inversión, es decir, que no tengamos que devolver ni un euro, que todo repercuta en la investigación, que no tengamos que cometer errores. Bueno, yo deseo que sea una jornada muy productiva, tan productiva como necesaria y que, bueno, que nuestros compañeros nos van a ayudar mucho a intentar gestionar estos fondos. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Victoria. Sí, esa es la idea, que entre todos podamos optimizar al máximo el empleo de estos fondos del plan de recuperación, que sin duda han sido una inyección importante para la I+D en España. Pues siguiendo con el orden del día, voy a volver a compartir la presentación. Eh, la- eh, la ide- lo que tenemos programado dentro de esta
Perdonad que me sale, lo tengo que quitar para que... Vale, perfecto. En este foro, pues en una primera visión, pues es volver a hacer un esquema general y cuál es por parte de la agencia, cuál es la situación actual y cuáles son las tareas que hasta ahora estamos con vosotros llevando a cabo. Luego tenemos la suerte y también quiero agradecer la participación de Jorge Izquierdo por parte del Ministerio de Hacienda, que es el que nos va a orientar y a dar pues estas nociones necesarias dirigidas al cierre del plan de recuperación para que todos lleguemos a su consecución de la mejor manera posible, ¿no? Y por supuesto puede haber después una serie de ruegos y preguntas para todos los que tengáis cuestiones, sobre todo generales, ¿no? Que estén no ya a un caso concreto, sino que puedan ayudarnos al resto de los que participamos en este foro a obtener dudas que puedan ser comunes. Comentaros también que la sesión está siendo grabada y que se publicará en la página web de seminarios de la agencia. De todas las maneras, tampoco tengáis problemas si alguna de las dudas que podáis ir subiendo al chat no se contesta a lo largo de esta reunión. Como hemos hecho en otras ocasiones, las preguntas que pongáis en el chat se compilan, se agrupan por temática y se les da contestación y posteriormente os pasaremos, además de quedar publicadas estas presentaciones en el apartado de webinarios, también enviaremos posteriormente a todos los que estáis dados de alta en el buzón del foro.gestión las respuestas al chat. O sea que intentaremos que sea lo más fructífera posible toda esta reunión. Pues pasamos al siguiente punto, a ver si me deja avanzar. Vale, este es solamente un pequeño recordatorio y que lo que vamos a hablar en este foro está ligado a las ayudas que la Agencia Estatal de Investigación ha financiado con fondos del Plan de Recuperación. Sé que buena parte de este foro es de universidades públicas o bueno, otros tipos de organismos públicos de investigación que tienen también otras ayudas en otros componentes y con otras inversiones. O sea, este foro está ahí de tareas que hay que realizar, está centrado en las ayudas que ha gestionado la agencia. Que como ya sabéis, hemos tenido más de 30 convocatorias en 14 instrumentos distintos, que se participa en 3 inversiones del componente 17, que es en el que la entidad decisora ha sido y es el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y que las 3 inversiones en las que ha participado la agencia han sido principalmente la de fortalecimiento de nuestro sistema de ciencia y tecnología, los que estaban más relacionados con proyectos de I+D y ayudas cuyo objetivo principal era la contratación de recursos humanos. En total, se han gestionado más de 1.200 millones de fondos del plan de recuperación. Esto ha sido una inyección importante al sistema porque suponía doblar cuál era el presupuesto de financiación para ayudas que tenía la Agencia Estatal de Investigación y en buena parte ha habido convocatorias que se han mantenido o cuyo presupuesto de la agencia ha ido aumentando conforme se ha ido viendo que estas ayudas eran necesarias para nuestro sistema. Total, ha habido más de 7.000 ayudas concedidas durante este periodo y tenemos más de 8.294 beneficiarios no únicos, repetidos, ¿vale? Y en el que nuestros principales beneficiarios han sido las universidades públicas. Por eso el estar bien coordinados con la red UGI, que también ayuda a todos los gestores dentro de las universidades, pero nosotros llegamos no solo a las universidades públicas, sino también a organismos públicos de investigación, a otros centros de I+D y en una pequeña proporción también se han dado ayudas a empresas dentro de las ayudas en colaboración público-privada. Esto es solo por recordar que teníamos estas 3 inversiones principales en las que ha
gestionado la agencia, que todas tenían inicialmente 2 objetivos asociados, tanto las de fortalecimiento como las de proyectos, como la de la nueva carrera científica, como os decíamos. Ahora mismo, para la última solicitud de pago, quedaban pendientes 2 objetivos. El objetivo 260, ligado a la inversión 2 de fortalecimiento de las capacidades del sistema, y el objetivo 264 de la nueva carrera científica. Como probablemente sabéis, durante el último semestre del año 2025, cuando ya comunicó la Comisión que no iba a haber prórroga del plan de recuperación, ya hubo una llamada a todos los Estados miembros para que hubiera una simplificación de los mecanismos de verificación, dado que los tiempos que hasta ese momento, a medida que se habían ido mandando las solicitudes de pago, habían sido superiores al tiempo que resta entre el envío de la última solicitud de pago y la fecha prevista que tiene la Comisión del envío del último pago a los Estados miembros. Entonces, ha habido durante ese último semestre del año 25 negociaciones con la Comisión para ver cómo simplificar los objetivos que todavía estaban pendientes. Entonces, por nuestra parte, que era el objetivo 260 y el 264, el 264 ha sido, digamos que eliminado de los mecanismos a verificar, porque se ha quedado englobado en el 263. No es que no haya que hacer nada en esa inversión 4, sino que el objetivo 264 con la concesión de las ayudas, o sea, las ayudas a la contratación, digamos que queda justificado. Entonces nos queda el objetivo 260, que es de la inversión 2, que es en el que tenemos que priorizar ahora todos los esfuerzos, porque ese sí que es ahora, cuando llegue el final del periodo, antes del 30 de septiembre de 2026, en el que hay que mirar todo el cumplimiento de ese objetivo que todavía no está cumplido por parte de nuestro ministerio hacia la Comisión. También ha tenido una modificación importante en esta simplificación, es que inicialmente ese objetivo estaba ligado a importe. Era prácticamente que el mismo importe que se había concedido era el importe que se tenía que tenía que finalizar en las ayudas. Lo que se ha conseguido con la simplificación es que no sea en importe, sino que sea finalización de ayudas. Esto se ha podido conseguir porque, digamos que se ha entendido que las ayudas que gestiona la agencia, en este caso son ayudas de I+D, se pagan por anticipado. Entonces, todo se hace en función de unos presupuestos previstos. A lo largo de la ejecución de las ayudas, no siempre el coste que se prevé es el coste que realmente ha llevado ese proyecto o esa actuación. Con lo cual, digamos que nuestro objetivo ahora es el de la finalización de los objetivos o tareas por los que se comprometió la entidad a llevar a cabo esa ayuda. ¿Qué convocatorias son en las entonces de las que hay que priorizar? No es que el resto de inversiones no haya que tenerlas en cuenta, sino dónde tenemos que, en el tiempo que nos queda, hacer nuestra priorización. Y es en la inversión 2, que es donde está este objetivo 260. ¿Qué convocatorias son? Son la de Europa Redes y Gestores, Europa Centros Tecnológicos del año 2020, la convocatoria de Europa Investigación del año 2020, las 3 convocatorias de Europa Excelencia 2022 y 23, la convocatoria de equipamiento científico del año 21 y la de proyectos de colaboración internacional del año 24-3, pero que estos tienen el objetivo ya no es por cumplimiento de proyecto, sino por el desembolso, pero aún así los beneficiarios de estas ayudas también tienen que añadir en COFI todo el seguimiento y la documentación necesaria dentro de sus actuaciones. Entonces, estamos ahora mismo poniéndonos en contacto con vosotros para la consecución
de las ayudas, sobre todo en COFI. Pues el avance de todas las actuaciones que ya deberíais tener dadas de alta en COFI. Que tengáis dentro de cada una de estas actuaciones los instrumentos jurídicos necesarios con la documentación relevante, la adecuada y correcta tipología de estos instrumentos jurídicos, que si son contratos, pues sean contratos, si es contratación, que tenga cada uno, si es otros, pues que tengan, digamos, la tipología correcta de instrumentos jurídicos. También la distribución adecuada de los recursos económicos que tienen en función de la concesión que se ha hecho del plan de recuperación en estas ayudas, en el reflejo que tienen vuestros subproyectos y a su vez las actuaciones e instrumentos jurídicos que estáis dando de alta. Reiterar lo mismo, que tenemos que sobre todo dar prioridad al cumplimiento del objetivo 260 de la inversión 2 en las convocatorias que os acabo de comentar. Esto es solo recordar, porque también es una pregunta, que si podéis hacer gastos más allá con fondos del plan de recuperación, más allá de la fecha de cumplimiento del plan de recuperación. Y en esto, como en cualquier otra ayuda, las convocatorias tienen unas fechas de ejecución. Entonces, el plazo para hacer cualquier tipo de gasto será dentro del plazo de ejecución. Solo en convocatorias que tienen otras ayudas, no solo del plan de recuperación, y su plazo de ejecución es posterior porque tiene otros fondos más allá del plan de recuperación, podrán llevar a cabo pues, pagos posteriores, pero los del plan de recuperación no podrá ser tampoco jamás más allá del 31 de agosto del 26. ¿Qué otras tareas os estamos solicitando desde la agencia? Y son las autoevaluaciones que estipula el artículo 2 de la Orden 1030 de Hacienda. Es la tercera vez ya porque tienen un carácter anual, es la tercera vez que os la hemos estado solicitando, y la verdad es que en esta última llamada ha sido por vuestra parte muy buena, y ya prácticamente casi todas vuestras entidades ya nos habéis mandado la autoevaluación de más. Solo pues reiterar a estas poquitas que quedan en que nos envíen la documentación, o rellenen el formulario necesario para la autoevaluación, y también la importancia de por lo menos conseguir esos 90 puntos que estima la Orden 1030 necesarios para gestionar el plan de recuperación. Seguiremos manteniendo contacto pues, con todos los que ahora mismo no habéis enviado la autoevaluación, pero que agradezco desde aquí, que la verdad es que la mayoría sí que lo habéis hecho. También estamos durante este último mes y medio poniendo en marcha el plan de verificaciones sobre el terreno. Se está haciendo en tiempo récord. Hemos tenido que hacerlo, hemos tenido la necesidad de hacer un encargo a medio propio. Hemos tenido que realizar también un muestreo de qué entidades llevamos a cabo esta planificación, ¿no? Y estas verificaciones sobre el terreno, porque el número, ya habéis visto, de beneficiarios tan grande que tenemos, y el tiempo pues, es escaso. Las entidades que se les va a realizar la verificación ya habéis recibido la notificación de la visita, al igual que una serie de instrucciones y orientaciones para llevar a cabo la visita. Se hará por medios online, las visitas que se van a llevar a cabo, y podrán ser grabadas fundamentalmente, estas no se publicarán ni nada, es debido al escaso tiempo que tenemos para llevar a cabo estas visitas, pues para que pudiera ser lo más dinámico posible y tenerlas finalizadas todas antes del 30 de junio de 2026. Desde aquí lo mismo agradecer el compromiso que estáis adquiriendo para que estas verificaciones sobre el terreno sean lo más fáciles posibles, enviándonos la documentación con antelación para que podamos
revisarla y que estas reuniones que se celebran pues sean lo más rápido posible. Al igual que también agradecer que a esta serie de reuniones online, por favor, acudan las personas que tienen las competencias en determinados temas, porque digamos, la verificación es sobre el cumplimiento de la Orden 1030 y todas las condiciones que tienen que tener estas entidades para gestionar fondos. Entonces, es importante que acudan a la reunión pues, personas que pertenezcan a sus secretarías generales, que lleven la contabilidad, los que tengan en competencias en medidas antifraude o en doble financiación. De esta manera, pues las reuniones pueden ser más rápidas, las conclusiones y, digamos, si hay que hacer algún tipo de nuevas comunicaciones o nuevas reuniones, pues sean lo más rápida posible. Agradecer a todos vuestra participación. ¿Qué información tenemos ahora mismo en COFI de las ayudas de la agencia? A ver, está la información hace un par de días, pero cambia casi de minuto a minuto a medida que vosotros vais trabajando sobre la aplicación. Pero bueno, ahora mismo hay unos 465 subproyectos, entre subproyectos instrumentales y estos que llamamos normales. Pensamos que no va a haber ninguno más, pero las actuaciones sí que siguen aumentando cada día y son más de 4.000. Son casi 5.000 actuaciones las que ahora mismo están abiertas en COFI. En estado revisado ya hay unas 1.358. Para llegar al cumplimiento de todas las tareas, que incluso ahora nos irán comentando más, tenemos que llegar a un revisado del 100%. Claro, una revisión que a su vez está incluyendo ahora mismo pues más de 250.000 de instrumentos jurídicos. O sea, ver cuál es el orden de magnitud que se está manejando ahora mismo solamente en las ayudas que ha gestionado la agencia. Podemos ayudaros a llevar estas tareas, pero es imposible entrar en cada uno de un cuarto de instrumentos jurídicos a ver si toda la documentación es correcta. Podemos saber importes, además, ahora nos llama, o si estáis incluyendo o no estáis incluyendo a estos destinatarios finales, pero por ejemplo nos llama la atención que aparece ahora mismo en instrumentos jurídicos con destinatarios, sin tener en cuenta el IVA, un importe muy superior a las ayudas. Hablábamos de que dentro de la agencia se han gestionado 1.275 millones de euros. En cambio, ahora mismo en COFI pues hay 3.824 millones. O sea, todas estas incongruencias pues hay que irlas limando a lo largo de estos meses. Pues un poco recapitulando, para nosotros pues es importante el envío de estas autoevaluaciones, que como os hemos dicho son ya muy pocas entidades las que faltan, el que se cargue toda la información necesaria en COFI, los instrumentos jurídicos, los importes ligados al plan de recuperación, así como los documentos que lo soportan, dando prioridad a las convocatorias de la inversión 2. Y a su vez estamos enviando desde la agencia una serie de correos electrónicos, creo que ya se ha enviado a todas las entidades que tienen ayudas del plan de recuperación por parte de la agencia. Es una serie de PDFs en el que hacemos unas revisiones de que tiene una determinada entidad en cada una de sus actuaciones, en el que les vamos orientando en qué cosas es probable que no esté cumplimentada correctamente o que entendemos que todavía hay acciones por parte de la entidad que tiene que llevar a cabo. Que está relacionadas todas estas PDFs que recibimos, pues si se está asociando bien ese subproyecto al subproyecto padre, si está cumplimentado cuál es el objetivo que esa actuación es al que tiene que hacer, digamos, a su asociación, si está marcando el clic de si transfiero o no transfiero a otro subproyecto del plan. En teoría, vosotros a nivel de subproyectos ya no hacéis ese transferir a otro subproyecto del plan. Lo mismo si el estado en el que está esa actuación está todavía en borrador, si las fechas de fin son las correctas, si hay una previsión económica que es coherente con lo que se ha gestionado o se ha concedido desde la agencia,
Si esa actuación tiene instrumentos jurídicos asociados, todavía hay una serie de actuaciones por parte de entidades que no han creado los instrumentos jurídicos asociados a las ayudas. Si a su vez esos instrumentos jurídicos están, suma de importes están siendo o no los adecuados, un poco lo que comentábamos antes, que parece que hay mucho más importe que lo que realmente se ha concedido en ayudas. Si ha añadido quién es el destinatario en estas ayudas que son de tipo contratación, bueno, en todas, porque ya comentamos en alguna ocasión que, por ejemplo, para costes indirectos el destinatario es la propia institución. Si en eso se ha añadido o no se ha añadido en esa pantalla de COFI quiénes son los destinatarios que tienen estas ayudas. Y bueno, lo mismo en algunos, pues que vemos que el importe que tienen los destinatarios pues es inferior al que han aparecido en los instrumentos jurídicos. Como es algo que cambia día a día, esta primera versión la hemos enviado, ahora vosotros iréis trabajando con estas orientaciones, también con estas revisiones que estamos haciendo, pues para poder ir cuadrando todas las ayudas que se han gestionado por parte de todos. Lo dicho, va a haber ahora, después de que continúe Jorge con su presentación, ruegos y preguntas. Podremos levantar la mano y podremos contestar alguna de ellas, pero seguramente no alcanzaremos a todas, con lo cual, si son preguntas generales, mejor para poderlas ahora contestar, y si no, si son más eh, propias de vuestra gestión de ayudas, pues hacérnoslas llegar a través de buzón o del buzón del foro o de la propia dirección, ¿vale? Pues sin más, pues le paso la palabra a Jorge para que también nos haga un resumen de las orientaciones que por parte de Hacienda tenemos que hacer durante este periodo tan corto que nos queda. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Teresa. Bueno, antes de nada quiero agradecer, bueno, quiero agradecerte a ti y al equipo de la agencia, que sé que estáis haciendo un esfuerzo muy grande en lo que es el plan de recuperación. También a los compañeros de la Redugi, que esas labores de coordinación, por propia experiencia lo digo, son difíciles, son complicadas. Y bueno, en última instancia también a todas las entidades que ejecutan plan de recuperación, que es verdad que a mí nosotros desde aquí, ¿no? Desde la Secretaría General de Fondos, tenemos una visión muy alejada, ¿no? Con respecto al final la materialidad de las inversiones y al final nos centramos mucho en una cuestión que es importante, que es la acreditación del cumplimiento, porque es lo que condiciona en última instancia el pago por parte de la comisión, pero que al final detrás de toda esa ejecución, bueno, pues hay mucho trabajo y sobre todo muchos proyectos que no solo son interesantes, sino también son muy necesarios. Yo aprovecho para presentarme y ahora os comparto la presentación, también un poco de aprovechar el foro, nunca mejor dicho, ¿no? Para tratar algunas cuestiones del cierre asociadas a lo que es el cierre del mecanismo. En la medida en la que es posible hablar de con certidumbre, pero del cierre del mecanismo y algunas acciones pendientes que sí que son necesarias, de acuerdo a lo que comentaba Teresa a lo largo de estos últimos minutos. Yo aprovecho, comparto pantalla y empezamos ya si os parece. A ver, dadme un segundito. Vale, creo que estáis viendo mi pantalla. Vale. Bueno, antes de nada, a mí no me gusta mucho lo de que la gente me hable sin saber quién me está hablando. Yo soy Jorge Izquierdo, soy vocal asesor aquí en la Secretaría General de Fondos Europeos, una de las subdirecciones que conforma la Dirección General del Plan de Recuperación. Participo yo en el foro porque soy el punto de interlocución con el Ministerio y por extensión también con la Agencia Estatal de Investigación en lo que respecta al componente 17, entre otros, y me acompañan también entre esta multitud de personas que configura el metaverso este en el que nos encontramos. Tanto Ana Almansa como Pablo Fernández que trabajan conmigo y hacen todo también este seguimiento, entre otras muchas funciones que tenemos aquí encomendadas en la Secretaría General de Fondos Europeos. Vale,
lo primero que sí que me gustaría comentar es un poco el porqué, ¿no? El porqué, por la invitación de la Agencia Estatal de Investigación, pero por qué nos encontramos en este momento y tratando estas cuestiones que como bien adelantaba Teresa, bueno, pues nos surgen en lo que es el cierre del plan de recuperación. Comentaba Teresa antes una cuestión que me parece muy interesante recalcar y es que efectivamente, como os comentaba y como probablemente sabréis, a lo largo del último semestre del 25, es decir, pues sí, de junio a diciembre, se llevó a cabo un proceso de negociación con la Comisión Europea motivado por una comunicación que sacó la propia Comisión, que es la que tengo por aquí, Comunicación Road to 2026, centrada en el proceso de simplificación para agilizar lo que son las evaluaciones y la acreditación del cumplimiento de las evaluaciones de los distintos hitos y objetivos que restaban de los planes de recuperación de todos los Estados miembros. Y por extensión, pues también en el caso español, ¿no? En este sentido, como adelantaban desde la agencia, tanto el 260 como otros muchos hitos, no solo del componente 17, sino de todo el plan de recuperación, sufrieron una serie de modificaciones que en última instancia yo creo que son muy beneficiosas. Esto, bueno, no es tan visible, yo creo, a nivel de las entidades ejecutantes, pero es muy relevante y en este caso pues, quiero agradecer, que creo que también hay compañeros del Ministerio de Ciencia por ahí, quiero agradecer a los compañeros del Ministerio de Ciencia y a los compañeros de la Agencia Estatal de Investigación porque es muy invisible, pero ha supuesto yo creo que un salto muy cualitativo la modificación del 260 y de otros tantos hitos del componente 17 en lo que respecta a la acreditación del cumplimiento, que no otras obligaciones, pero sí la acreditación del cumplimiento para vosotras, para las entidades. Han aceptado, han asumido una suerte de, bueno, una carga, ¿no? O unas responsabilidades en lo que respecta a la acreditación del cumplimiento que a mí me gustaría poner en valor porque, bueno, pues al final es trabajo que han simplificado a las entidades beneficiarias de las distintas ayudas y que por lo tanto es relevante, ¿no? En la medida en la que se ha garantizado, bueno, o sea, se ha establecido que el cumplimiento material del hito se dé al nivel de la agencia en lo que respecta, digamos, desde una perspectiva formal, pero en la que es necesaria también la ejecución por parte de las entidades de sus proyectos de investigación, como comentaba Teresa, pero que en lo que respecta dentro del sistema de lo que es la herramienta, el proceso se simplifique mucho. Entonces, en ese caso, y aprovechando también el que están presentes tanto los compañeros de la agencia como el ministerio, mi reconocimiento y mi agradecimiento a ellos, que muchas veces ese trabajo silencioso no se ve. Entonces, ¿por qué estamos, ¿no? aquí hablando de esta cuestión? Bueno, pues fundamentalmente porque para el día 30 de junio nos quedan, calculamos que en torno a unos 48, 47 días hábiles, que son pocos, son muy pocos, es un suspiro, ¿no? En comparación con todo el ciclo de vida del plan de recuperación. Por eso nos encontramos en este punto y porque al final también, bueno, pues hay una serie de acciones pendientes que con carácter general vamos a tratar a lo largo de los próximos minutos, intentando también calendarizar y establecer una serie de prioridades, los recursos son escasos, eh, también acompañado, y esto sí que me gustaría también dejarlo claro, que hay dos cuestiones que son importantes. En primer lugar, que el MRR, a diferencia de lo que ocurre con otros fondos de la Unión, es un fondo de gestión directa por parte de la Comisión. Esto cambia mucho la película. Me vais a permitir ser coloquial. Yo, la institucionalidad, pues creo que es importante, pero yo me manejo mejor en el marco de lo más cercano, ¿no? De la cercanía. Es un fondo de gestión directa por parte de la Comisión y esto implica, así, y esto bueno, pues es una cuestión evidente, pues implica un margen de incertidumbre, porque en otros casos en los que hay no solo una gestión compartida entre el Estado miembro y la Comisión, el establecimiento de las normas, de los criterios es mucho más clara, mucho menos unidireccional, y además también que transitan sobre un histórico y una tradición histórica muy grande que ha permitido pues, que las determinadas cuestiones queden más claras que lo que respecta, o lo que respecta al plan de recuperación, ¿no? Entonces aquí yo sí que, bueno, pues hay que ser, en cierta medida, esto no es de parte, esto pasaría un Minerva por mi parte, no hay conflicto de interés, hay que ser un poco indulgente en este sentido, con un marco pues, de cierta incertidumbre, de desarrollo muy rápido, que efectivamente llega a su fin y que constituía un sistema de gestión totalmente novedoso, tanto por parte de la Comisión como por parte de los Estados miembros. Entonces, bueno, pues a las cuestiones que yo os pueda responder, os las responderemos, tanto bien aquí en este foro como posteriormente. Aquellas que no dé tiempo, pero en cualquier caso también
sed conscientes que nosotros también solicitamos, los Estados miembros me refiero, no solo España, solicitamos a la propia Comisión ciertos criterios o ciertos elementos que son relevantes desde el punto de vista de no solo la ejecución, sino también el cierre de la ejecución, ¿no? Así pues, ¿no? Veis aquí en este cuadrado de la primera diapositiva una serie de fechas que son relevantes, no son secretas, ni mucho menos, vienen recogidas en la comunicación, tanto en la comunicación como en los propios acuerdos de financiación con los Estados miembros, como en el propio reglamento, ¿no? Y hay una serie de 4 fechas clave que nos marcan muy fundamentalmente, sobre todo la primera, que es, digamos, un plazo de finalización. Iba a decir interno, que es verdad que el CID establecía, antes de que se simplificase, pero establecía de manera expresa que la finalización de las inversiones estaría realizada a más tardar el 30 de junio, el segundo semestre, ¿no? Del 26, el 30 de junio del 26, ¿no? Entonces, es verdad que podréis encontrar en el reglamento, y esto ya abiertamente lo digo, ¿no? Y en la propia comunicación de la comisión, que la fecha de finalización máxima de las medidas es 31 de agosto del 26. ¿Y por qué existe este gap? De 2 meses prácticamente, en el que se está solicitando a las entidades la finalización a 30 de junio, pero por otro lado la comunicación y el propio reglamento, si no me equivoco, establece una finalización del 31 de agosto. Bueno, pues muy fundamentalmente porque en este sistema que es el plan de recuperación y en concreto el mecanismo, participan múltiples actores. Es decir, no solo estáis vosotras las entidades, sino que están también las entidades decisoras, está la Secretaría General de Fondos, está también la Autoridad de Control, que es la IGAE, y además también hay una serie de actores que participan en ese proceso, de tal manera que desde que finaliza la ejecución y se acredita la ejecución hasta que se presenta la solicitud de pago, participan múltiples actores, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de pasos que se tienen que consumir, que se tienen que dar y que impide necesariamente que esto se pueda dar si apurásemos hasta el final, hasta el 31 de agosto del 26, con la tercera de las fechas que veis ahí, que es 30 de septiembre del 26, que es la fecha que da el reglamento para presentar la última solicitud de pago al Estado miembro. En este caso nosotros, en nuestra condición de autoridad responsable, somos quienes presentamos la declaración de gestión y la solicitud de pago correspondiente. Deja prácticamente un mes para la última solicitud de pago, que si no me equivoco son 140 hitos y objetivos, para que acompañen una serie de informes y de documentos que obligatoriamente tienen que acompañar y que, como digo, participan varios actores, entre otros la propia EGA en su condición de autoridad de control y la emisión del correspondiente informe de auditoría que acompaña a la solicitud de pago. Entonces, por eso se establece un calendario un poco más amplio, porque al participar múltiples actores, pues esto requiere sus tiempos, ¿no? Entonces, el plazo y la idea y la fecha con la que nos tenemos que quedar, en principio y salvo excepciones muy contadas, es 30 de junio del 26, ¿no? Bueno, sin perjuicio de lo que establezcan nuestras bases reguladoras también, ¿eh? Aquí podemos encontrar ciertas particularidades que acompañan a todo marco de gestión, ¿no? Presenta sus particularidades, ¿no? Entonces, la última cuestión antes de avanzar en este sentido es recordar que al final el MRR y en concreto el plan de recuperación y todo lo que respecta a la ejecución del plan de recuperación es un sistema de los Estados miembros, en este caso no hablamos de España, ¿no? Pues es un sistema de España en el que, o que se asienta, la ejecución del plan de recuperación, de los planes de recuperación, se asientan en un sistema del que COFI es una parte, es una pata, no es la única, no es el único elemento. Y además esto sí que me gustaría dejarlo claro, el COFI es un elemento troncal, fundamental, porque al final es la herramienta que sustenta el sistema de gestión español, que permite dar cumplimiento a requerimientos establecidos en el reglamento y la normativa interna, no solo la normativa comunitaria, sino también la normativa interna. Iremos desgranando uno a uno y por qué y determinadas cuestiones conforme avanzamos con los pasos. Pero es una parte del sistema. Es decir, hay otros elementos que al final se van superponiendo. Pues los propios controles internos que tenga establecida la entidad de acuerdo a su procedimiento de gestión de ayudas, el marco normativo español, pues por ejemplo, muchas veces lo pienso y lo comentamos con el tema de la prevención del fraude y el conflicto de interés. Efectivamente, el cruce con Minerva es una pata de los sistemas de prevención del fraude, pero no la única. Pues las recusaciones y las abstenciones también forman parte de un sistema en lo que es la ejecución de fondos públicos, ¿no? No únicamente vinculados al MRR, ¿no? Entonces es una capa adicional, es un sistema que se configura por múltiples elementos, entre otros por las normas específicas que aplican a MRR y entre otras cosas por COFI, que como digo es una pata fundamental pero no es la única. Vale.
Hay un par de fechas ahí que antes de pasar a la siguiente diapositiva, 30 de septiembre, os decía, es la fecha límite, que no necesariamente tiene por qué ser 30 de septiembre, pero que la fecha límite de la que disponen los Estados miembros para presentar la última solicitud de pago es 30 de septiembre y por último 31 de diciembre del 26, que es la fecha límite que tiene la Comisión Europea para formalizar el pago al Tesoro español, ¿no? Asociado a la solicitud de pago, a la última, ¿no? A la última solicitud de pago. Como estaréis muy pendientes y os podréis imaginar, eso deja a la comisión 3 meses para una evaluación de aproximadamente, no recuerdo con detalle, pero una evaluación de 140 hitos y objetivos. Y a esto también responde el ejercicio de simplificación que adelantaba Teresa en su exposición y que retomaba yo posteriormente, porque si no es fundamentalmente inviable. Es decir, o sea, quizá no habéis vivido ese proceso de evaluaciones, pero las evaluaciones se han prolongado mucho a lo largo del tiempo en solicitudes de pago previas y esto, bueno, pues en un volumen de hitos y objetivos que quedan por delante, pues es prácticamente inasumible por parte de la Comisión, como digo, en la medida en la que, insisto, es una autoridad de gestión, no son gestores directos del fondo y los Estados miembros son beneficiarios del mecanismo de recuperación y resiliencia. Bueno, así las cosas, he recogido una serie de fases que serían fundamentales, ya lo adelantaba Teresa en algunos puntos, pero hemos intentado sistematizar un poco estableciendo un calendario tentativo de lo que nosotros consideraríamos que sería conveniente de acuerdo a este horizonte temporal que teniendo en cuenta ese conjunto de pasos o de fases que hay que dar de aquí al cierre de lo que es la ejecución de la inversión. No sé si del MRR, porque aquí podríamos entrar en debate doctrinal, ¿no? Pero lo que sí que es la ejecución de la inversión, que sería 30 de junio, cuáles son los pasos que tendremos que dar a lo largo de las próximas semanas. Entonces, iré detallando cada una de ellas, pero bueno, en cualquier caso, bueno, pues ahí veis algunas fechas, que nadie se asuste, no entre en pánico. Estaba todo pensado, razonado y en principio creo que es asumible. Creo que es asumible. Bueno, luego voy entrando un poco más en detalle y vamos viendo cada una de las fases que es en lo que habría que prestar atención, que recogían antes desde la agencia algunos puntos fundamentales muy importantes y algunas cuestiones bien traídas que son relevantes, ¿no? Que son especialmente interesantes. Vale. Como comentaba Teresa, efectivamente, en el marco de la simplificación y en el caso específico de la Agencia Estatal de Investigación, en su condición de entidad ejecutora, concedente de las ayudas, el 264 efectivamente se ha eliminado del CID. La Comisión lo considera cumplida materialmente la inversión con el 263, pero esto no obsta, porque al final con el MRR pues siempre discurrimos por cauces paralelos. Estos son cauces de río que van interseccionando y se van distanciando y vuelven a interseccionar, y entonces es un poco complicado, pero siempre discurrimos hablando de varias capas en paralelo, ¿no? Que es por un lado la acreditación del cumplimiento del hito y el objetivo. En este caso, el 264, la Comisión considera que con la verificación del 263 tenía evidencia suficiente para considerar o apreciar el cumplimiento del 264, pero esto no sustrae la necesidad de cumplir con determinados requisitos asociados a la ejecución del MRR. Y es, bueno, pues entre otras cosas, eso no obsta a la identificación de los contratistas y subcontratistas que tiene el Estado miembro, con los gastos totales de las medidas. Es decir, luego entraremos un poco más en detalle, pero efectivamente lo que es la acreditación, o sea, la apreciación del cumplimiento del 264, la Comisión en esta última solicitud de pago no va a entrar a valorarlo porque ya lo considera cumplido dentro de ese ejercicio de simplificación que lleva a cabo a lo largo del último semestre, ¿no? Del 25. Entonces, efectivamente, la prioridad fundamental en lo que respecta a vuestra relación con la Agencia Estatal de Investigación es el 260, es la medida C17 y 2 y en concreto el 260. Yo sé que sois beneficiarios, como comentaba Teresa, de muchas otras ayudas, en muchos otros componentes, en muchas otras inversiones, con muchas particularidades. Al final, una de las cosas malas que tiene el plan de recuperación, una de las pocas, que nadie me escucha, que los jefes no me escuchan, ¿no? Una de las pocas cosas malas que tiene el plan de recuperación
es esa diversidad que tiene entre componentes, esas particularidades que tienen cada una de las inversiones, cada una de las medidas de cada uno de los componentes y en concreto de los hitos. Entonces, algunos de los elementos que yo voy a comentar a lo largo del día de hoy son extrapolables a otras inversiones. No necesariamente todos, y esto sí que me gustaría, voy a hacer una pequeña pausa dramática. Así me parece como que me quedo congelado para capturar la atención del trillón de personas que estáis hoy aquí. Algunas de las cosas que voy a comentar aquí son extrapolables al resto de inversiones del plan de recuperación, pero no necesariamente todas. Y en concreto una de ellas que es muy relevante, que es la necesidad de no reportar porque tenéis asociado un hito de gestión crítico. Luego lo veremos sin reporte de indicador. Luego lo veremos con más detalle. Pero, como digo, no sé si charla, exposición, ¿no? Coloquio, vamos a hablar coloquio, simposio, ¿no? Ese banquete en el que nos encontramos, pues se refiere fundamentalmente al 260 y al C17I2, ¿vale? Esto es importante, ese es uno de los highlights de la sesión. Entonces, como considerando que yo soy plenamente consciente, porque al final en todos los sitios de la administración, por desgracia, es así, los recursos son limitados, tanto temporales, humanos, económicos y de toda clase, son limitados, vamos o voy a intentar establecer un marco de prioridades en que hay que prestar atención. El núcleo duro, podríamos hablar de las acciones que las entidades tienen que llevar a cabo de aquí a junio. ¿Vale? Sin perjuicio de que luego en junio, bueno, nos perdemos de vista, sería un hasta pronto. Quién sabe si luego podemos volver a llamar a vuestra puerta a pedir alguna cosilla que la comisión nos solicita. No lo descarto, ¿vale? Pero bueno, la idea es intentar sintetizar las acciones cruciales, fundamentales de aquí a junio, como digo, con estos recursos limitados que sé que tenéis y los problemas que enfrenta la administración en su conjunto, así como esto es un debate, así que lanzo al aire y que luego ya pues cada uno toma. Entonces, he intentado secuenciar las fases. Es verdad que aquí os pongo que la fase 4 no se aplica precisamente por lo que comentaba, porque no tenéis que realizar un reporte de progreso indicador por esa lucha titánica que tanto la agencia como el Ministerio de Ciencia tuvo con la comisión y que consiguió que esto, bueno, pues tiene un efecto importante para las entidades. No os aplica el reporte de progreso indicador, pero sí que podría aplicaros en otras componentes y en otras inversiones y en otros hitos del plan de recuperación. Y aquí sí que os emplazo, bueno, pues a estar en contacto con vuestras entidades, al igual que lo estáis con la Agencia Estatal de Investigación. Yo sé que no todas las entidades son iguales. O sea, aquí en la agencia yo, pues hombre, tengo que hablar bien de ellos, no solo porque deba, sino porque además, pues lo creo, porque sé que están en permanente contacto con vosotros, que en la medida de lo posible, pues llegan hasta donde pueden y aquello que no os puedan responder, pues es culpa fundamentalmente nuestra, que a su vez también pues es cuestiones que reclamamos a la comisión y que pues, nos dejan en ese limbo de respuesta, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, os emplazo a que estéis en contacto con las entidades. Entonces, he secuenciado estas fases en el cierre y la revisión de la estructura, el cierre y la revisión de las actuaciones, el registro de los instrumentos jurídicos, el reporte de precios indicadores, como digo, no se aplicaría en este caso en concreto, la acreditación y certificación, que luego la trataremos con más detalle, y luego una sexta fase que es un poco horizontal, que es transversal, que es el seguimiento de todas estas acciones que se puede llevar a cabo no únicamente de una manera manual, sino pues os comentaré también la existencia de otros recursos que seguro que conocéis, como son los informes de Power BI. Y luego, por otro lado, otra fase, esto es como cuando, bueno, pues cuando uno tiene hijos, ¿no? Que ya cuando se hacen mayores de edad, pues entra a otra fase, pero no necesariamente se desvincula del todo de ellos. Entonces, pues a partir del 30 de junio entramos en otra fase, entráis en otra fase, en el que, bueno, pues implica pues cierta, pues no, la custodia, pues un poco lo que es el procedimiento administrativo español en materia de subvenciones, llevado al marco de la Unión Europea, ¿no? Pues esa custodia documental, pues estas cuestiones, ¿no? Todos cruzamos los dedos, ¿no? Pero la posibilidad de que caiga alguna auditoría, estas cuestiones, ¿no? Entonces, esa sexta fase, más que una cuestión sucesiva, pues es algo que atraviesa todas las fases que tenemos que afrontar, ¿no? Entonces, por ir centrando un poco el enfoque, ¿no? El enfoque, esta parte yo creo que la voy a tratar muy rápido porque estáis prácticamente todos ya habéis cumplido, ya tenéis el check en esta primera fase, que es la revisión de la estructura de nodos. Uno de los puntos fundamentales es que estén todos los nodos ya en estado revisado, en el que pues se aprecien la existencia o la corrección de algunos elementos, ¿no?
Comentaba, pues el tema de las entidades y el DIR 3, que es correcto, la distribución de los hitos y objetivos, en este caso, como consecuencia de esta simplificación en coordinación con el Ministerio y también con la propia agencia, pues se hizo una distribución centralizada de ese hito de gestión crítico sin reporte de indicador a todos los nodos que estaban afectados por el 260, las convocatorias de la agencia, aunque no solo de las convocatorias de la agencia, sabéis que pues, seguramente seáis beneficiarios en otras líneas del 260, pero se hizo una distribución, digamos, centralizada, de tal manera que lo que antes eran importes en euros, y esto de verdad no puedo insistir lo suficiente en lo mucho que ha cambiado nuestras vidas. Seríamos otras personas, probablemente con muchas más canas y muchísimo más estrés, no os podéis imaginar. Entonces, esta cuestión sí que es interesante, ¿no? Que esa distribución de los valores objetivo, o sea, del delito 260 sin reporte de indicador está por toda la cadena de nodos y toda la cadena de actuaciones. En principio debería estarlo, salvo que hayáis creado algunas actuaciones nuevas, en cuyo caso pues también habrá que prestarle atención para que efectivamente tengan este hito sin reporte de indicador. Y que, como digo, todos estén en proceso revisado, ¿no? En estado revisado. Entonces, recojo ahí algunas cuestiones que son relevantes, algunos puntos de atención, de tal manera que si quedase algún subproyecto pendiente, subproyecto instrumental pendiente de pasar a revisado, pues oye, es un buen momento para avanzar en este sentido, asociarle el 260 sin reporte indicador si es que no lo tiene y pasarlo a revisado. Quedan muy pocos, creo que quedan solo uno o dos, nada más. Pero bueno, esta primera fase, por suerte, digo, esta primera fase de los deberes la tenemos todos hecha, estamos todos ya en check, entonces no nos tenemos que preocupar demasiado por esta cuestión. Esto lo planteo sobre todo por si sois beneficiarios en otras líneas y en otros componentes y en otras áreas. Entonces, bueno, para que lo tengáis ahí presente. Comentaba antes, Teresa, que compartiremos las presentaciones. Efectivamente, yo o sea, se lo haré llegar a la agencia para que os lo hagan llegar. Y además os hemos preparado un pequeño documento junto con pues estas referencias, como digo, pues un manual de COFI, sección junto con documentos auxiliares para que, bueno, pues si los tengáis todos localizados en un mismo sitio y que dispongáis de ello, aparte de mi explicación, que bueno, pues es un poco así, entiendo que a estas alturas del día todos estamos un poco cansados, entonces puede ser que desconectéis en algún momento, no os juzgaré, pero para que lo tengáis, pues, digamos, escrito o sistematizado en un documento un poco más extenso que esta presentación, ¿vale? Esto no obsta que estéis todos atentos y toméis apuntes, que luego habrá examen. Entonces, bueno, pues esta primera fase estaría ya, digamos, consumida por la práctica totalidad de las entidades que estáis hoy aquí, pero como digo, es interesante para otras líneas, ¿no? Para otras componentes, para otras inversiones y para otros hitos. Aquí ya sí que entramos en terreno un poco más complejo, ¿no? Un poco de hielo fino, podríamos decir. Ahí estamos patinando sobre hielo fino y aquí sí que hay que prestar atención. Este sí que es un poco más ambicioso. Aquí os decía que quizás sea interesante tener todas las actuaciones de los subproyectos revisadas antes de que termine el mes. Menos mal que estáis todos muteados porque si no estaríais ahí, me pitan los oídos, ¿no? Pero es algo que si lo pensamos en frío es razonablemente factible y os voy a explicar por qué. También aprovechaba para leer un poco así mientras intervenían el resto de compañeros, para leer un poco algunas de las preguntas que ya se recogían en el foro, que está, ese foro es fuego puro, está a tope, me imagino, ¿no? Para una de las cuestiones que ahora voy a abordar, entonces entiendo que esa ya quedará resuelta y que creo que aporta algo de tranquilidad. Entonces, creo que es factible tener las actuaciones revisadas a 30 de abril por varias razones, ¿no? En principio porque muchas ya las tenéis creadas, porque muchos tenéis cargados ya instrumentos jurídicos, porque muchos tenéis ya la clasificación de la tipología de actuaciones que necesitáis, que fundamentalmente son contratos u otros a especificar. Creo que es un poco la tipología de actuaciones en la que nos manejamos en esta inversión. Oye, que si hay otras, puede haberlas, no hay ningún problema, pero digo un poco lo que yo creo que hay mayoritariamente en esta inversión. Y algunos puntos fundamentales. Efectivamente, hay que prestar atención a la tipología de actuación, pues que lo que yo tengo categorizado como contrato, los instrumentos jurídicos que voy registrando, pues sean contratos necesariamente, en otros especificar pues algunos instrumentos particulares que tengo por ahí y que pueden ser necesarios para ejecutar la inversión. Sabéis que las actuaciones de COFI, las que no son tipo contrato por razones más que evidentes,
solicitan o piden cumplimentar el campo de si transfieren o no a un subproyecto del plan, apuntaba Teresa antes de manera muy certera que en esta inversión en concreto, más que en esta inversión, en las líneas de las que sois beneficiarios del 260 de la agencia, no debería, vamos, no hay ninguna actuación que transfiera recursos a un subproyecto del plan. Entonces es una cuestión que se puede ir cumplimentando fácilmente y que se puede ver si está cumplimentado fácilmente de manera agregada a través de los informes de Power BI, que como digo, a los que hago referencia en ese documentito un poco más extenso y que también aportamos esas guías que están cargadas en el módulo de informes de Coffee. También les mandaremos un pequeño zip a la agencia para que os lo haga llegar, ¿no? Pero bueno, sin perjuicio de que están colgadas en el módulo correspondiente de Coffee de informes, ¿vale? Entonces, asumiendo que la clase de actuaciones está clara, asumiendo que todas las actuaciones que tenemos en estas líneas de las que sois beneficiarios de la agencia, ninguna debería transferir sus proyectos o debería marcarse el transfiere sus proyectos transfiere con los recursos económicos a un subproyecto del plan. Y que aquí voy, también, pausa dramática, también, punto importante al que prestar atención. Y que es posible crear instrumentos jurídicos, editar importes de instrumentos jurídicos, editar documentos de instrumentos jurídicos e incluso borrar instrumentos jurídicos de las actuaciones en estado revisado. La revisión de las actuaciones no debería ser un freno desde el punto de vista de que bloquee el paso a la siguiente fase, es decir, que no me permita a mí trabajar posteriormente. De tal manera que por decirlo de otra manera, que las actuaciones revisadas no me impiden a mí como gestor crear nuevos instrumentos jurídicos, editar los existentes o incluso borrarlos. En cualquiera de sus dimensiones, importe, carga de documentos, carga de destinatarios. Por esta razón, la revisión de las actuaciones no es un elemento bloqueante para fases posteriores y por lo tanto es posible, teniendo clara esa estructura, yo tengo mi actuación tipo contrato o mis actuaciones tipo contratos, aquí es un poco a criterio de las entidades de ejecutoras, cómo categorizan su tipología de gastos respetando estos principios generales, teniendo en clara esa categoría, no me impide revisarlas. Entonces, y el segundo punto, que esto también es una cuestión que anteriormente o con carácter previo ha sido complicada desde el punto de vista del proceso en Coffee, yo necesitaba que fuese el responsable de mi nodo y luego el responsable del proyecto. Yo siempre pensaba que no está aquí, no nos escucha el pobre director de la agencia y revisando actuaciones. Y digo, madre mía, ciclos de planificación anual de los subproyectos era terrible. Entonces, este proceso, también un poco siguiendo esa lógica de simplificación por parte de la comisión, se ha simplificado en Coffee. Y segundo punto, que sirve para que no constituya un elemento bloqueante, es que ahora mismo cualquier persona, cualquier perfil, editor o superior del subproyecto instrumental puede pasar a revisado el ciclo de planificaciones de esa misma entidad. Es decir, yo si fuese el editor de un subproyecto podría revisar mis actuaciones sin ningún problema, ¿vale? Por eso, como os planteaba, digo, en 8 días, aunque no tenga las actuaciones creadas, 8 días que van de aquí al 30 de abril, aunque no tenga mis actuaciones creadas, que no debería, pero bueno, aunque no tenga mis actuaciones creadas, puedo crearlas teniendo clara cuál es la categoría de los gastos que han ejecutado los proyectos de investigación de los que soy beneficiaria, mi entidad es beneficiaria de estas líneas de la agencia, crear las actuaciones y aun estando sin instrumentos jurídicos, revisarlas y posteriormente crear los correspondientes instrumentos jurídicos, ¿vale? Entonces, este punto que acabo de responder creo que resuelve uno de los elementos del foro, de las consultas que estaban en el foro, que me parecía muy interesante y que quería que le quedase claro, de tal manera que por eso no considero que sea especialmente ambicioso. Entonces, creo que por eso es factible, como digo, una primera fase que tenía vencimiento el 30 de abril estaba cumplida por prácticamente todos los que estáis aquí hoy, y una segunda fase es razonablemente sencilla, de aquí, y factible, vamos a decir, ¿no? Factible, más que sencilla, factible. Así pues, teniendo la estructura revisada, lo que es el subproyecto revisado y las actuaciones revisadas, ¿vale? Revisar las actuaciones no me impide tampoco crear nuevas, ¿eh? También digo, también es importante esta cuestión. Pasamos al que es un punto un poco más complicado.
que es el tema del registro de los instrumentos jurídicos, que apuntaban antes hacían una mención desde la Agencia Estatal de Investigación, el registro de los instrumentos jurídicos, el registro también de los perceptores, esa coherencia económico-financiera que se queda como tantos quebraderos de cabeza, ¿no? Y el registro de esos perceptores. Antes de empezar por aquí y de ahondar un poco en el submundo de los instrumentos jurídicos, no sé qué círculo del infierno de Dante podría ser los instrumentos jurídicos en Coffee. Quiero también, porque me parece interesante que se entienda el porqué de determinadas... o sea, que las cosas se hacen no por hacer, sino cuál es la motivación, la racional que hay detrás. Dame un segundo que hace un poco de calor aquí en el despacho. Estoy entrando en el fragor de la sesión y estaba al borde de la deshidratación. Bien, ¿por qué? ¿Por qué es necesario llevar a cabo esta carga de... Hago tanto énfasis en los instrumentos jurídicos y los perceptores, y diré, esto es un ejercicio de generosidad, porque dentro de la dirección general no es el ámbito específico del que nosotros nos encargamos, me refiero a los instrumentos jurídicos. Pero bueno, oye, uno asume su destino y estoy aquí con vosotros, así que os doy cuenta de ello también, aunque no sea el ámbito específico en el que nosotros nos centramos, ¿no? Esta parte al menos de la dirección general. ¿Por qué hay que identificar a los perceptores y por qué hay que identificar los instrumentos jurídicos? Bueno, en el reglamento que regula el mecanismo de recuperación y resiliencia, el 241-2021, en el artículo 22.2d se hace referencia a la obligación que tienen los Estados miembros de tener una relación del coste en el que el gasto incurrido, creo que es el término específico que utiliza, el gasto incurrido de todas las medidas del plan de recuperación y la obligación que tienen todas las entidades que tengan la calificación de poder adjudicador de identificar a contratistas y subcontratistas, así como a los destinatarios. Entonces, la necesidad de identificar a los perceptores, en este caso el término genérico en Coffee creo que es destinatarios, ¿no? Pero por ejemplo al adjudicatario de un contrato o al beneficiario de una subvención, que esta obligación también le aplica a la propia agencia a un nivel, digamos, por encima, es decir, os ha identificado a todos los que estáis, no solo os ha identificado, sino que os ha abierto el subproyecto, pero quiere decir que desde el punto de vista de la identificación también también estáis recogidos al nivel de la agencia. Esta obligación que nos interpela a todos, pues tiene esta motivación, esta explicación en esta disposición del reglamento, en este artículo del reglamento que obliga, digamos, a ese gasto incurrido. Aquí en cualquier cosa también me gustaría dejar clara una posición, y es que Coffee tampoco está diseñada, es decir, aunque se recoja esta información, no es en puridad una herramienta de seguimiento económico presupuestario, porque la Administración española tiene sus propias aplicaciones desde el punto de vista del seguimiento económico presupuestario, sino que es una herramienta muy fundamentalmente enfocada al seguimiento del cumplimiento y a la acreditación y la certificación del cumplimiento. Es decir, es una herramienta que, pese a que tenga esa pata que es necesaria de identificación de destinatarios, el motivo, vamos a decir, el leitmotiv esencial, la razón de ser de Coffee fundamental es la acreditación del cumplimiento y el seguimiento de ese cumplimiento, ¿vale? Sin perjuicio, como digo, de que esta cuestión, bueno, pues sea necesaria. Entonces, creo que hay muchas dudas, ¿no? Con respecto a cuáles son los recursos económicos del subproyecto, de la actuación, del instrumento que cargo, de los perceptores, de tal, ¿no? Bueno, al final hay que distinguir dos dimensiones, que es por un lado las previsiones de recursos económicos de los subproyectos y de las actuaciones, o que pone presupuesto previsto del subproyecto, presupuesto previsto de las actuaciones. Ahí lo que yo voy consignando por anualidades es la previsión. Hay que retrotraerse un poco, hacer un ejercicio extemporáneo de quiénes éramos en el 22 o en el 23 y tenerlo un poco presente, ¿no? Entonces, al final Coffee no deja de ser un reflejo que tiene sentido porque el método de gestión es distinto, o era distinto, no sé, ahí también podríamos entrar en un debate filosófico interesante. Era un sistema de cumplimiento de hitos y objetivos, entonces al final lo que es Coffee es pues una herramienta que asimila mucho a una gestión de proyectos. La gestión de proyectos, pues igual, ¿no? Un proyecto de investigación, yo tengo unos recursos económicos, un equipo que lo ejecuta, unos hitos que tengo que cumplir, y una documentación que sustenta si he cumplido o no. Entonces, un horizonte temporal que determino ex ante, junto con los recursos económicos que yo preveo gastarme, que son previsiones, pues también es un punto interesante a tratar, tanto en lo que respecta a mi nodo, a mi subproyecto, como a mis actuaciones.
Cuestión distinta, que estos son previsiones, es decir, las previsiones, bueno, pues como su propio nombre indica, pues pueden fallar o no, o pueden alinearse más o menos, o pueden tener desviaciones. Las previsiones de los recursos económicos del subproyecto y de las actuaciones nada tienen que ver con el importe del instrumento jurídico y el perceptor, que es la cantidad que yo efectivamente satisfago con ese destinatario de ese instrumento jurídico, con ese adjudicatario en el caso de un contrato, o con mi propia entidad a través de esa idea de que también apuntaba antes Teresa de manera acertada, de si no soy capaz de identificar a un destinatario, entonces esto es como, amigo, date cuenta, ¿no? Entonces, si no soy capaz de identificar al destinatario, el destinatario soy yo. Claro, entonces, porque al final hay que tener ahí un poco esa visión, ¿no? De quién participa como destinatario. Entonces, pues por ejemplo, el tema de costes indirectos o el pago de uso de una infraestructura para un proyecto de investigación. Pues al final ahí tengo como, bajo una idea de pues, una suerte de pago por relación, soy yo el destinatario, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tengo que identificar a los destinatarios y que es el importe que efectivamente yo satisfago. Y ese importe pues tiene que ir sustentado por una documentación correspondiente. Una documentación correspondiente que, eh, que claro, tampoco voy a entrar aquí mucho al detalle, porque claro, los proyectos de investigación, una de las cosas que nos hemos dado cuenta yo perdonad porque era un poco ajeno al mundo de la gestión científica, por importante que sea, pero yo era un poco ajeno. He tenido la suerte de descubrirlo en estos años en el plan de recuperación. Pues al final, lo que es la gestión de los proyectos de investigación en lo que respecta a, pues por ejemplo, la contratación, tiene muchas excepciones, tiene muchos recovecos, pues por la propia naturaleza de los proyectos que se llevan a cabo y por las particularidades, ¿no? De materia de contratación, pues el umbral de los menores, los procedimientos de licitación, cuestiones así específicas. Entonces, me vais a permitir que no entre como tan en detalle para la documentación soporte. Pero en esta guía que os comentaba y que aportaremos, o que os aportaré, que es pública, está en la página de la Secretaría General de Fondos Europeos, en esta guía que os comentaba, para el registro de los instrumentos jurídicos, pues hace una relación, no sé si podría ser número, podríamos calificarla como numerus clausus, pero bueno, sí orientativa, de qué es lo que nosotros consideramos desde la Secretaría General de Fondos Europeos como documentación mínima a aportar en el marco de un procedimiento determinado. Entonces, ahí ese importe que yo registro en los instrumentos jurídicos y ese importe que yo registro en el destinatario necesariamente va asociado o va acompañado de un documento que soporte ese gasto, ¿no? Y entonces aquí aplica un criterio de razonabilidad por parte de la entidad de, bueno, yo os podría decir, lo general que yo os recomiendo en el marco de un contrato pues son los pliegos, la resolución de adjudicación y las resoluciones modificativas de la resolución de adjudicación si las hubiese, pues imposición de penalidades, estas cosas, ¿no? Y en su caso el acta de recepción o el certificado de conformidad. Entonces, claro, ya podríais levantaríais todos la mano y decir, pero es que en ciencia y nosotros en la ejecución de los proyectos tenemos muchos contratos menores y efectivamente es así. Entonces, claro, este esquema que yo os planteo no encaja, es decir, no encaja literalmente con lo que yo de lo que dispongo, por ejemplo, en un contrato menor, ¿no? Entonces, pues en un contrato menor, si aplicamos un planteamiento de equiparación o de razonabilidad, pues yo lo que os recomendaría sería aportar en un contrato menor esa memoria de justificación de la necesidad, que el contrato, si es que lo hay, firmado con el adjudicatario, y en su caso, pues la factura y el certificado de conformidad. Entonces, es un poco aplicar ese planteamiento, hacer extensiva ese planteamiento, ese criterio de razonabilidad a las particularidades que uno pueda tener dentro de su ejecución, que son muchas, porque sois muchos. Veo aquí 472, pues oye, sois muchos. Entonces tendréis vuestras propias particularidades. Y luego además también aquí esto ya colisiona, bueno, no sé si colisiona, se superpone, podríamos decir mejor, con pues, la normativa de desarrollo en materia de contratación de las comunidades autónomas, las particularidades que pueda tener una determinada entidad por su propia naturaleza, estas particularidades que siempre tenemos, ¿no? En la administración pública, en los múltiples niveles de administración pública. Entonces, pues eso digo, es aplicación de un criterio de razonabilidad. Que en el caso de ponerme un poco extremo, ¿no? Que en un instrumento jurídico no tengo cargado un documento, COFIN no va a explotar. Digo, seguirá y subsistirá. Pero imaginad pues, que en el marco de no ya la evaluación del cumplimiento, sino de una auditoría posterior, la ECA, ¿no? El Tribunal de Cuentas Europeo, o el propio Tribunal de Cuentas Español, o alguna de las intervenciones autonómicas, si tiene ámbito objetivo para poder llevar a cabo su plan de auditorías, tenéis
la tremenda fortuna de que os toca alguna de vosotras, pues a lo mejor os pide una relación de los costes en los que se ha incurrido, pues porque al final también, aunque el cumplimiento sea por hitos objetivos, también hay un planteamiento que subyace por debajo que es, bueno, de ejecución material de los recursos, aunque la acreditación del cumplimiento no vaya en ese sentido, sí que hay unas cuestiones asociadas pues, a la ejecución de los recursos de los que yo, entidad pública, soy beneficiaria y cómo los he ejecutado, ¿no? Entonces, pues oye, que no está esa factura de contrato específicamente, pues hombre, se puede aportar posteriormente. Me refiero que también vamos a aplicar eso, ¿no? Un marco de razonabilidad. Sí que es importante que con carácter general, pues la documentación, es decir, los instrumentos jurídicos que yo cargue y los preceptores que tienen que ser coincidentes, pausa dramática, tercer highlight de la sesión, deberían ser coincidentes, deben ser coincidentes, pues tengan un soporte documental, bueno, pues suficiente. Entonces, bajo ese principio de suficiencia y de razonabilidad, ya lo podemos escalar, lo podemos extrapolar a cualquier tipo de situación particular. Que siempre habrá situaciones particulares y en este caso, pues yo os planteo que, más allá de que las podáis recoger en el foro o no, digo, pues si son cuestiones muy particulares, que las canalicéis también a través del CAUDE de fondos europeos, ¿no? Del Ministerio de Hacienda, que también pues, se intentará dar una respuesta al respecto. ¿Por qué es importante también el registro de los instrumentos jurídicos más allá del cumplimiento de este artículo 22.2 de ellos? Explico la racional de la carcasa, es decir, el elemento formal y el elemento sustantivo que hay detrás y el por qué no. También es importante cargarlo porque posterior a la generación y firma del certificado, que es, digamos, esta fase posterior, esta quinta fase sexta fase, quinta o sexta fase, no recuerdo muy bien, ahora que veremos a continuación, es porque posterior a esta certificación las entidades deberían, yo siempre hablo en marco de condicionalidad, deberían generar a través de la herramienta, a través de COFI, una instantánea de instrumentos jurídicos, que es lo que me permite la instantánea, es una declaración de decir, yo entidad establezco que toda esta relación de instrumentos jurídicos está asociada al cumplimiento, aunque no sea un cumplimiento directo, pero sí está asociada al cumplimiento parcial o no directo del 260. ¿Sí? Porque si uno lee en puridad el 260, efectivamente es provisión de N informes finales asociados a proyectos de investigación más contratos por tantos millones para desembolso por tantos millones. Efectivamente eso, lo que respecta a la agencia, lo dispone de ello la agencia y el cumplimiento material se da ahí. Pero para que eso se haya producido, ha tenido que haber una ejecución por debajo, ha tenido que haber una ejecución de unos proyectos de investigación. Porque si no hay proyecto de investigación, no hay informe. Y si no hay informe, si no hay memoria de beneficiario y no hay informe CT, o sea, no hay ejecución por detrás. Entonces me refiero, sería un poco más al revés, ¿no? Si no hay ejecución, no hay informe CT. Entonces, claro, que aunque la aportación, la acreditación formal del cumplimiento, en este caso, la lidere, podríamos decir, la Agencia Estatal de Investigación, la ejecución es fundamental para que eso se haya producido. Por lo tanto, sois ejecutores de plan de recuperación con las responsabilidades inherentes que ello implica y, en consecuencia, la declaración de que esos instrumentos jurídicos contribuyen a ese hito, contribuyen al 260, aunque sea sin reporte del indicador, ¿vale? Entonces, esto es un punto también a tener en cuenta. Prometo que acabo, ¿eh? Yo os dejaremos luego ahí un pequeño espacio. Yo intento ir más rápido en esta fase final, que ya son pocas diapositivas, son muy pocas. No llega a una decena. Vale. Esto luego lo desarrollamos en el documento que os haremos llegar, un poco donde podéis encontrar esta documentación mínima a la que se hace referencia, el documento, la referencia. No quiero tampoco entrar muy en detalle porque sé que al final, pues esto, la idea es que sea algo un poco más somero para tener las ideas generales y que luego dispongáis de un documento un poco más en detalle, que tampoco es muy, muy extenso, pero bueno, sí con más nivel de detalle y que dispongáis de la documentación complementaria a la que voy haciendo referencia a lo largo de la sesión de hoy. Vale. Quinta fase no, porque no hay reporte de progreso indicador, acordaros. Y no hay reporte de progreso indicador, ¿por qué es el 260? Esto es importante, pausa dramática. ¿Por qué es el 260? Puede haber reporte de progreso indicador en otros objetivos. Y no hay reporte de progreso indicador también por esa labor importante, voy a recalcarlo de nuevo, que tanto la agencia como el ministerio llevaron a cabo y de la que pues, sois afortunados, diré. Porque creo que hay muchas universidades aquí que, por ejemplo, están viviendo el 469. Me habréis visto, esto es como, me veréis o me conoceréis de otros programas como, ¿no? Entonces, bueno, como me habréis visto en otros sitios,
Recordaréis que efectivamente en otros sitios sí que se está reportando que porque el cumplimiento material se da abajo, porque la provisión del cumplimiento del indicador correspondiente se da abajo, ¿no? Entonces, una vez yo tengo, digamos, cargados todos mis instrumentos jurídicos, aunque puede ser que, me refiero, no estén actualizados, porque hay un plazo que va del 30 de junio al 31 de agosto, que yo abiertamente os digo que es un poco difuso, es muy difuso, em, pero sí que al menos deben estar creados esos instrumentos jurídicos, aunque a lo mejor los importes puedan bailar, porque a lo mejor el proceso de justificación, todo esto, digo, siempre bajo los mandamientos que suponen las bases reguladoras y la convocatoria de cada una de las líneas de subvenciones, es decir, que también hay un marco ahí nacional al que prestar atención, ¿eh? Yo hablo siempre desde la generalidad. Si hay un marco ahí un poco difuso que va del 30 de junio al 31 de agosto, en el que pues, podría ser necesario actualizar algunos importes, por lo que sea. Pero sí que estén creados los instrumentos jurídicos para entonces. Ay, disculpad, me había saltado la parte más importante, que es cuándo deberíamos tener esto. Bueno, pues esto deberíamos tenerlo. Efectivamente, yo entiendo que hay algunos plazos de ejecución que se apuran hasta el 30 de junio. Entonces, necesariamente, yo ahí no tengo nada que decir en contra de las bases reguladoras y de las convocatorias. Sí, con que muy probablemente nos veremos entonces el 1 de julio y el 2 de julio para generar y firmar los certificados correspondientes, pasándonos un poquito del plazo. Oye, quién sabe, mientras, puesto que nadie me escucha y no estoy siendo grabado, no es broma, puede ser que nos pasemos pues algún día. Entonces, pero vamos, que no sé si me volveréis a ver, seguramente sí. Pero que seáis conscientes de que ese registro de los instrumentos jurídicos, yo creo que de lo que esa regularización de lo que a lo mejor no hay cargado o la actualización de los importes que ya se tienen cerrados de los contratos o de los pagos o de los gastos de naturaleza indemnizatoria o de lo que sea, ¿no? Que ya se tengan cerrados, eso sí que se puede ir completando, se puede ir registrando, se puede hacer ese ejercicio de macheo entre instrumentos jurídicos y perceptores, y que luego necesariamente habrá otros instrumentos jurídicos, pues que, oye, entre el 31 de mayo y el 30 de junio, pues sigamos ejecutando. Pero sí que intentar ir tendiendo, al menos hacia finales de mayo, a que lo llevemos lo más al día posible. Esto es lo que siempre decían los profesores, ¿no? En los colegios y en las universidades. Intentar llevar los deberes al día. Esto es como, yo me acuerdo de mi pasado, entonces pues lo reclamo os lo recuerdo, ¿no? Intentad llevarlo al día y entonces lo que os planteaba, no sé si de manera ambiciosa o no, pero bueno, sí con un mes vista, a lo largo de este mes, que va desde estos últimos días de abril hasta finales de mayo, intentar ir cuadrando, intentar ir cerrando los instrumentos jurídicos y los perceptores, ¿vale? Yo sé que es un ejercicio complicado, disponéis de funcionalidad. Para quien no tenga cargados instrumentos jurídicos, no, ahí no quiero entrar, no debería, pero no quiero entrar. Pues hay herramientas de carga masiva de instrumentos jurídicos, de carga masiva de documentos si es que fuese necesario, ¿vale? Para darlos de alta. Y también otra cuestión importante es, oye Jorge, que es que me he equivocado porque este instrumento jurídico ya lo tengo creado, lo tengo con los importes, tengo los destinatarios, tengo la documentación asociada, pero es que no va en esta actuación, sino que va en esta otra. Y os diría, vale, entonces en este caso lo que hay que hacer es una movilidad del instrumento jurídico. Se puede mover el instrumento jurídico de de esta actuación a esta otra. Incluso entre nodos. No creo que aplicase, porque claro, entre nodos supondría asumir, pero puede ser que nos hayamos equivocado y que un gasto que tengamos asociado en, eh, aquí Teresa, corrígeme, pero prueba de concepto, que es de la I3, tendría que estar en la I2. No debería, pero puede ser, porque hay muchas cosas en la vida que no deberían ser, pero pueden ser. Bueno, pues entonces en ese caso lo que hago es mover ese instrumento jurídico que efectivamente contribuye al 260 porque es Europa Excelencia. Yo me vais a perdonar mi desconocimiento así en detalle, ¿no? Pero que debería ser Europa Excelencia, lo tengo cargado en un subproyecto de la I3, en una actuación tipo control de la I3. Digo, no debería, pero todo puede ocurrir en esta vía. Entonces, lo que hago es moverlo. Lo puedo mover. Lo único que requiere el sistema es que yo sea editor en un lado y en otro. Bueno, es una razón más que evidente, pero oye, entonces puedo moverlo. Había otra pregunta por ahí en el foro también de, oye, es que lo tenían cargado en tipo otro si lo quiero mover a contratos. Ahí ya se complica un poco más el tema. ¿Por qué? Porque la movilidad de instrumentos jurídicos aplica entre actuaciones que tienen el mismo tipo. Ahí lo que os plantearía es intentar enviar esa solicitud a través del campo. Lo que pasa es que, claro, muchas veces esto es problemático porque los campos no son coincidentes, porque los campos que yo consigno en un instrumento jurídico de otros a especificar no son los mismos que yo consigno si lo veis, si le echáis un vistazo, que yo consigno en la actuación, en el instrumento jurídico tipo contrato. ¿Por qué? Porque me pide el código del contrato, el ICA plataforma, entonces hay campos que no son coincidentes.
podéis intentarlo, pedírselo al cabo, a ver si se puede y tal, pero en algún caso excepcionalmente se ha podido hacer también por ciertas particularidades, pero oye, si no, pues a lo mejor nos toca cambiarlo, ¿no? Crearlos ex novo. Entonces, bueno, por cerrar este capítulo, 30 de mayo, yo suelto ahí, no sé si mayo tiene 30 o 31 días. 31 de mayo, como horizonte al que deberíamos tender para tener la situación regularizada. Y luego ya de lo que vaya de 31 de mayo a 30 de junio, pues irlo llevando al día para estar todos preparados, El 30 de junio, si hay algo que se puede hacer antes, se hará antes. Ahí estamos con la agencia y con el ministerio para intentar coordinar ese proceso, para estar todos preparados para generar y firmar los certificados. Como digo, es el último punto, ¿no? Generación y firma de certificados no aplica el reporte de indicador en este caso en el 260. Entonces, ¿qué es lo que supone la generación y la firma de los certificados? La generación y la firma de los certificados lo que supone es la manifestación del cumplimiento. En este caso es un certificado de acreditación, no puede ser de cumplimiento porque, como digo, el cumplimiento formal, que no sustantivo, formal, se da arriba, se da en el proyecto de la agencia, pero sí que se acredita la participación de la entidad en la ejecución del 260 y se hace una declaración, bueno, pues que la entidad ha participado en ese cumplimiento de forma parcial o no directa del 260, se hace una declaración sobre el cumplimiento de los principios transversales y es el momento también de, lo recojo por ahí, de si se han detectado deficiencias, aunque hayan sido subsanadas, ¿no? Y con las correspondientes subsanaciones, informes correspondientes, si hay algún documento en el que en el sistema de control de primer nivel de la entidad, es decir, en el sistema de gestión de la propia entidad, no estoy hablando de auditorías o de órganos de control, de intervenciones autonómicas que tienen sus propios planes de auditorías y eso se integra en última instancia al final de manera agregada, ¿no? La IGAE hace un resumen de controles y auditorías y se integra de forma agregada. Hablo de situaciones en las que en un sistema de control de primer nivel, es decir, de los propios órganos gestores o internos de la propia unidad, de la propia entidad, se han detectado ciertas deficiencias que han sido corregidas a lo largo del proceso. Pues en ese caso lo que se hace es en este preciso momento, cuando estoy generando y firmando el certificado, son dos momentos procesales distintos. Primero genero y luego firmo, también por personas distintas, aporto ese documento. Entonces, cuando ya tengo todos mis instrumentos jurídicos ahí cerrados y, como digo, muy probablemente nos volveremos a ver, o al menos volveréis a escuchar de mí, que quizá en algún momento, allá por finales de junio, es cuando yo genero y firmo este certificado. La generación le corresponde a un usuario con perfil editor o superior, se aporta si procediese. En la mayor parte de los casos esto no se da, no ocurre, pero bueno, desde aquí se tiene que dar esa opción, pues porque al final es una posibilidad de aportar ese documento de control de primer nivel de la entidad ejecutante, del beneficiario, y posteriormente se firma por el responsable. Se firma por el responsable del subproyecto correspondiente. Pues en el caso de las universidades, vicerrector o rector en función de los casos, y en el caso de las entidades instrumentales, pues tenéis una variedad muy grande, pero bueno, generalmente el máximo órgano con responsabilidad funcional de la entidad, vamos a ser el responsable del subproyecto instrumental en ese caso, o el responsable del subproyecto en COFI en ese caso. Y posteriormente a la generación y la firma del certificado de acreditación, en este caso recordad que en el 260 es un certificado de acreditación, algo análogo a lo que ocurre si sois beneficiarias en aunque no es de la agencia, C17 y 6 en el 268, es un planteamiento muy similar. Posteriormente a esa generación y firma del certificado, lo que se hace es generar la generación y la firma de la instantánea de los instrumentos jurídicos, ¿vale? Vale, ya voy concluyendo para que dejemos así un pequeño espacio de ruegos, preguntas, sugerencias. Quejas pocas, por favor. No, también se aceptan. ¿Cómo se puede hacer? Claro, porque yo os planteo todo esto y me decís, Jorge, esto es absolutamente inasumible, es difícil, es complicado, sobre todo por el volumen, lo comentaba antes Teresa, ¿no? El volumen de capilaridad que hay, de desagregación, la atomización en materia de contratación que se tiene desde las entidades. Vale. Cuestiones importantes, ¿no? Yo os decía, vale, por ir parcelando y desbrozando. En primer lugar,
para revisar si mis actuaciones para verificar, mejor dicho, ¿no? Si se pueden revisar mis actuaciones. Recordad que la revisión de las actuaciones se hace por planificación anual. Os he recogido en el documento en qué página del manual de usuario de Coffee se detalla el proceso de revisión de las actuaciones. Me tiene que dejar la herramienta, tiene que decir que todas las actuaciones están en estado, me pone permitido. Si no me pone, en alguna me pone no permitido, es que le falta algo. Entonces, si le falta algo, no me va a dejar revisar la planificación anual. ¿Y cómo puedo comprobar todos esos elementos de manera agregada? Yo quiero revisar que comprobar que todas mis actuaciones del nodo tienen tienen cumplimentado, por ejemplo, el que no transfieran recursos en su proyecto del plan. O que tienen asociado el 260 sin reporte de indicador. ¿Cómo puedo comprobar eso? Pues eso lo puedo comprobar a través de los informes de Power BI, que como digo, no entro mucho en detalle también para dar espacio para dudas, dudas generales, si es que las hay, pero lo detallo lo hemos recogido en el documento que os haremos llegar, y también con referencia a la guía del informe de Power BI que sirve para ello, ¿no? Entonces, recapitulo un poco, por si hay alguien que tampoco sea consciente de ello, no lo sepa. Sabéis que todos los gestores del plan de recuperación, todos los usuarios del plan de recuperación, tenéis acceso dentro del módulo de Coffee a unos informes de Power BI, de Business Intelligence, que lo que hacen es presentar lo que se vería por pantalla de manera mucho más agregada y que permite un tratamiento de los datos, como digo, más sistemático, ¿no? Entonces, únicamente vais a ver aquello que podáis ver por pantalla, pero de manera agregada. Es decir, no vais a poder ver, por ejemplo, Yo tengo esa desgracia, oye, pues no nacimos con suerte. Yo veo todo, voy a decir todo el 17, no, veo todo el plan, muy a mi pesar, pero vosotros lo que veréis será los subproyectos de los que sois usuarios. Entonces, oye, que yo, no sé si está aquí presente, quizás sí, probablemente sí, porque estamos todos, todo el secti estamos en esta sesión, ¿no? Pero yo soy un usuario de la Universidad de Oviedo y quiero ver o de la Fundación Sanitaria del Hospital de Belviche, por ejemplo. Y quiero ver si todas mis actuaciones pueden pasarse ya revisado antes de entrar una por una a las planificaciones a COFI. Bueno, es verdad que tampoco a lo mejor tenéis muchas actuaciones, sí instrumentos jurídicos, pero no actuaciones. Me voy al informe Power BI, digo, esto con más detalle lo voy recogiendo en el documento, digo, para no centrarnos en eso ahora. Pero puedo ver de manera agregada si todas mis actuaciones tienen marcado si transfiere o no a un subproyecto del plan, o si tienen asociado, tienen seleccionado el 260 sin reporte indicado, ¿vale? Entonces, que son, digamos, los dos principales elementos que os van a impedir o no revisar las actuaciones, ¿vale? Es decir, pues si os pone no permitido, muy probablemente sea por una de esas dos razones. Entonces, eso se puede hacer desde los informes, que hay 3 informes, que es el de recursos económicos, el de datos y objetivos y el de desembolsos. Y os digo, muy fundamentalmente os van a ser de utilidad el de desembolsos para verificar el estado de las actuaciones y qué es lo que les falta y qué no. Y sobre todo el de instrumentos jurídicos. El de instrumentos jurídicos, que es muy cómodo, me vais a permitir que os haga un pequeño aquí, como diría, emplazamiento publicitario. Y entonces aquí yo, porque veo toda la inversión, todo el C17 y 2, pero en el informe de recursos económicos yo podría filtrar y podría ir viendo para mí, y es lo que a mí me mostraría, si yo quisiese saber qué instrumentos jurídicos asociados a qué actuaciones no están cuadrados, pulsaría sobre el botoncito rojo. En este caso lo que me muestra aquí son actuaciones, los instrumentos jurídicos me los muestra la cara de abajo. Aquí me está tardando un poquito porque al final son todas las entidades que participan, pero me recogería para qué actuaciones, y en este caso ya podríamos ir a los instrumentos jurídicos concretos, para qué actuaciones no se cuadra o ahora mismo, en este momento, no están cuadrados o no están, que no tienen coherencia el instrumento jurídico, que es el importe de operaciones, con el destinatario. Entonces aquí veis que dice, está cuadrado o hay una coherencia del 33%. ¿Vale? Entonces, el elemento de contraste aquí no es el presupuesto previsto de la actuación, que como digo son previsiones y hombre, es interesante tenerlo cumplimentado, sino el que viene recogido entre el importe del instrumento jurídico de manera agregada para esta actuación, y luego yo ya si quiero, pues pulso sobre ella y la herramienta, que es muy inteligente, es verdad que tarda un poco, pues como os digo, porque yo tengo esa desgracia de poder ver todo, pero me muestra para este subproyecto, que en este caso pertenece a mis queridos amigos del Instituto de Astrofísica de Canarias, que hemos estado con ellos hace relativamente poco, para esta actuación todos los instrumentos jurídicos y para qué instrumentos jurídicos, en este caso, pues se pueden coincidir. Esto
además también es exportable en Excel, entonces se pueden establecer reglas de validación de datos de manera relativamente sencilla. No del todo, no es lo más fácil del mundo, pero sí relativamente sencilla. Todo esto, como digo, lo detallo, no quiero tampoco consumir mucho más tiempo para dar un poquito de 20 minutillos de preguntas. Lo detallamos en la guía y además tenéis la explicación aún más detallada en esas guías que están en cada uno de los informes de Power BI que están en el módulo de Coffee, ¿vale? Entonces, os dejo también, y esto os lo pasaré, este slide, ¿no? Y el documento que os mandaremos también tiene la referencia a los documentos, a la documentación auxiliar, ¿no? O lo que hemos ido referenciando a lo largo del simposio, del banquete, a la que he ido haciendo referencia. Son todos documentos públicos y con los hipervínculos para que si surge cualquier duda, pues podáis ir a ellos. También, que sé que suele generar pues, preocupación, distintas FAQs que están publicadas para cada uno de los ámbitos específicos del plan de recuperación. Y luego, como siempre, pues cuestiones genéricas o incluso no tan genéricas, pero sí de manera específica sobre el MRR, sobre pues, la documentación que se carga, que no, problemas técnicos a la hora de cargar en la herramienta. Oye, que estoy intentando editar este perceptor y no me deja, me da error. Pues aquí lo que os planteamos, que seguro que conocéis porque seguro que habéis tenido pues, cierta iteración con ellos, es el contacto del CAU de fondos europeos y luego cuestiones específicas de Minerva desde el punto de vista de incidencias, de problemas que se tienen en el uso de la aplicación, pues está también el marco de contacto de agencia tributaria, que son, digamos, los desarrolladores de la interfaz de Minerva, ¿no? Y yo, bueno, pues también por un poco simplificar el tema, lo que os hemos recogido aquí es también muchas veces funcionamos mejor con checklist, ¿no? Por tenerlo todo sintetizado. Yo también tiendo un poco a la extensión, por desgracia, ojalá ser un poco más sintético. ¿Qué es lo que deberíamos tener? Y en función del calendario que nos hemos ido estableciendo todos, mancomunadamente, o sea, no ha sido unilateral, ni muchísimo menos, como bien sabéis, ¿cuáles son las cuestiones principales que deberíamos tener presentes? ¿No? Pues a lo mejor alguna cuestión no os aplica, pero bueno, por tener un marco general en el que trabajar y en el que tenerlo presente. Esto, como digo, lo desarrollamos un poquito más en el documento que os facilitaremos. Tampoco penséis que esto va a ser un documento así ultra exhaustivo, sino es un documento que tiene, yo creo que son como unas 10 o 12 páginas y que, bueno, esperamos que os sea de ayuda. Entonces, este sería un poco el marco general de aquí a junio, nuestro horizonte temporal, que es en lo que deberíamos prestar atención. Luego esto yo siempre digo lo mismo y es al 10 siempre aspiramos todos. Y está fantástico aspirar al 10, pero siempre es mejor sacar un 7 que un 3. Entonces creo que esta metáfora sirva esta metáfora de conclusión. Es decir, siempre es importante tender a la excelencia y a lo mejor, pero sí que es relevante, pero también porque el marco de los planos de auditorías tampoco son elementos en muchas ocasiones binarios, ¿no? Siempre hay una gradación. Entonces, tener en cuenta también esta cuestión. Entonces, yo también lo planteo desde una perspectiva, un enfoque práctico. En este momento temporal y procesal en el que nos encontramos, estableciendo estas prioridades que son, como os digo, revisión de nodos, revisión de actuaciones, carga de instrumentos jurídicos con sus correspondientes cuadros de perceptores y ya para mediados, finales de junio, aquellos que seáis afortunados, mediados, incluso antes, si es posible, ya nos veremos en la certificación de los nodos, que como digo es necesaria. Es importante, no solo es importante, sino que es condición necesaria para que se pueda acreditar el cumplimiento ante la comisión, para que la propia agencia también pueda aportar su documentación, la documentación que constituye la acreditación material del cumplimiento del 260. Y por concluir, como digo, también empecé con un disclaimer, cierro con un disclaimer. Muchas de las cuestiones que he comentado en la sesión de hoy son extrapolables, equiparables a otras inversiones del plan, incluso a inversiones del componente 17. No obstante, hitos particulares presentan circunstancias particulares y por lo tanto es importante que consultéis y que estéis en contacto con vuestras entidades ejecutoras. Sé que es un esfuerzo grande, sé que ha sido un esfuerzo grande, pero bueno, al final aquí nos hallamos
todos nosotros, cada uno en un punto y en un lugar con funciones diversas, pero con el objetivo de que comentaban al principio de manera muy acertada, ¿no?, los compañeros de Redugi, eh, con la finalidad de que pues estas inversiones no solo lleguen a buen puerto, sino que además se puedan acreditar bien y que por lo tanto el retorno de la inversión pues se pueda producir, porque como bien sabéis, en última instancia el dinero no es que haya venido de la comisión y nosotros lo hemos gastado como Estado miembro, me refiero, ¿no?, como tipo de administraciones públicas. No, es que el retorno es a la inversa. Adelantamos y luego se devuelve por parte de la comisión. Entonces, bueno, yo confío. Estáis en muy buenas manos con las compañías de la agencia, por detrás con el Ministerio de Ciencia y nada, y quedo a vuestra disposición para las preguntas que pueda haber, que espero que no sean muy difíciles dentro de la complejidad que hay siempre en el plan de recuperación. Nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y nada, no sé, Teresa, cómo lo quieres que lo articulemos, si con el Nada, foro. muchas gracias, de verdad, Jorge, por todo este tiempo, por haber organizado y yo creo que estructurado muy bien todas las tareas que nos quedan en estos 45 días naturales, que lo oyes así y da vértigo, ¿no? Porque aunque es verdad que las entidades están en general pues poniendo todo y está bastante avanzado, a todos nos dan miedo los últimos flecos, ¿no? Que el grueso esté, pero que haya que ajustarlo todo a como no que ya no el 10, ¿no? Como dice, pero bueno, a ese 7, Siete, pero siete, ocho, está bien, está bien. que entre todos lo logremos. Muchas gracias por la Nada, presentación. vosotros. Pues nos queda como un cuarto de hora para posibles preguntas. No sé si desde la Redugi o dentro de los compañeros de la agencia, pues han podido revisar o ver algunas cuestiones que sean generales y decirnos Yo, si las podemos contestar. la Si verdad es no, que lo que decía al principio, vamos a guardar las preguntas del chat y se enviarán posteriormente porque a veces hay preguntas hasta las respuestas que hay en el chat que de gente. Pues, o sea, intentaremos que queden lo más clarificadas y lo enviaremos posteriormente. Sí, Antonio. gracias, Teresa. Yo creo que ahora mismo, después de esta reunión, lo que sería la petición general es que replicásemos a Jorge y cada universidad y cada OPI tuviese a Jorge unos días con nosotros. Muchísimas Eso, gracias, Jorge. nada, gracias a vosotros. Es un poco complicado, muchas veces lo he pensado, Antonio, pero es complicado porque eso sería incurrir en incompatibilidades. Imagínate, ustedes sabéis que un empleado público no puede ejercer más de 2 puestos en el sector público y no querría yo meterme en problemas. Me tengo que declarar casi incompetente porque desde antes de empezar a hablar ya han empezado a llegar preguntas, pero voy a intentar extraer algo, bueno, lo de los plazos yo creo que ha quedado bastante claro. También has incidido, Jorge, en el tema de las actuaciones o los instrumentos jurídicos que no tienen destinatario final. Entonces, bueno, hay compañeras que entienden que los costes indirectos y los servicios internos, bueno, es la propia entidad, La propia entidad, eso pero es. en el caso de los reembolsos, aquí es donde le generan más dudas. Caso de reembolso, ¿es Vale. posible agruparlos en un único instrumento jurídico? ¿Con reembolsos te refieres a resoluciones de reintegro que se hayan Imagino que sí, eventualmente ya podido llevar a cabo? O sea, imagino recordar que que la sí. mayoría de las actuaciones, sobre todo las más cercanas en el tiempo, no tendrán todavía Claro. Ujú. por lo menos Sí. resoluciones de reintegro por parte de Ajá. la revisión económica, que habrá sí o sí por ser aplicarle la Ley General de Subvenciones, Eso tendrán. es. O sea, tenemos que diferenciar claramente que hay una justificación o, bueno, no sé cómo llamarlo, de un control por parte del cumplimiento de hitos y objetivos en las diferentes componentes, que es a través de COFI, y luego el Ujú. seguimiento de las actuaciones, tanto científicas como económicas, que será por parte de los canales que cada una de las Correcto. convocatorias haya establecido. ¿De Ujú. acuerdo?
Perdona que te había, o sea, porque es por entender lo del reembolso, ¿no? Para ver que estaba. Laura pone un ejemplo que es, por ejemplo, me imagino que sean gastos de viaje no realizados, que por luego por cualquier circunstancia no se hayan podido realizar, que cómo lo podrían consignar. Yo entiendo, así corregidme, por total desconocimiento al respecto. Entiendo que en esa casuística es gastos que se han realizado y que finalmente no se incluyen en la ejecución de lo que es el proyecto de investigación, ¿o Así cómo? lo interpreto yo. Claro, pues entonces entiendo que estos gastos no tienen reflejo en COFI en la medida en la que no están asociados a la realización del proyecto de investigación. Entonces, en principio, eso no debería estar en COFI. Veo por aquí también, yo es que es verdad que hay muchas preguntas, pero creo que precisan un poco también el alcance de la pregunta. En esta última, he ido saltando, perdonad, pero creo que plantean Sí. aquí de gastos que pagan los investigadores y que posteriormente ellos reembolsan también, o digamos como que pues estos son gastos de naturaleza indemnizatoria. Aquí lo que nosotros recomendamos es, en la medida en la que no existe un expediente, bueno, a ver, creo que hay cierto debate, porque hay gente que habla de reintegro voluntario e importes no ejecutados, pero luego hay gente que habla también de, digamos, gastos que adelanta un investigador en el ejercicio de su proyecto y que luego posteriormente la entidad beneficiaria le resarce, ¿no? Pues esos gastos de naturaleza indemnizatoria, pues ligados a comisiones de servicio, por ejemplo, estas cosas. Creo que el tratamiento es diferenciado. En el caso de gastos que están asociados a esos gastos de naturaleza indemnizatoria, en los que sí que contribuyen a la ejecución del proyecto de investigación. Esto sí que tiene que tener reflejo en COFI en la medida en la que contribuye a la ejecución del proyecto de investigación. Aquí yo os diría, planteamos el mismo marco de racionalidad, es decir, ¿yo puedo identificar al perceptor o no? Si no le puedo identificar, entonces lo recojo bajo pues a través de digamos, una suerte de, no sé si lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Estos gastos que no son gastos menores, que no contratos menores o gastos vinculados a contratación, sino gastos de naturaleza indemnizatoria, que no son gastos contractuales, pues recogerlos en una suerte de hoja de cálculo que recoja pues todos estos gastos que efectivamente contribuyen, y en última instancia, si yo no puedo identificar al preceptor porque no puedo identificar al taxista correspondiente o ese ejercicio es especialmente gravoso, pues el cauce ya hemos dicho cuál es, que es la propia entidad. Si se refiere a lo que es la devolución pues como consecuencia de, no creo que ocurra, porque sé que todos sois muy diligentes llevando a cabo los recursos, eh, la ejecución de los recursos por parte de los proyectos de los que sois beneficiarios, bien una solicitud de reintegro por parte de órgano concedente, bien la devolución voluntaria porque no se llega digamos, a lo que ha sido beneficiario el proyecto, pues aquí entiendo que hay que diferenciar dos escenarios. En primer lugar, si yo no he sido, o sea, si lo que estoy es devolviendo una cantidad que no he ejecutado, eso en mi nodo, en mi subproyecto, no está recogido en ningún sitio. Es decir, quizá únicamente en el presupuesto previsto del subproyecto o del presupuesto previsto de la acción, pero yo no he dado de alta importe de instrumentos jurídicos, porque si no he ejecutado, pues es que un reembolso de no ejecutado, eso no está en ningún sitio. A quien le corresponderá en ese caso, y eso ya lo hemos hablado en algunas ocasiones con los compañeros de la agencia, será en el nivel superior en lo que respecta a sus perceptores, es decir, se modificará pues, al beneficiario. El beneficiario, en vez de recibir 100 como inicialmente había recibido, pues efectivamente ha recibido 80, ¿no? Ese sería el primer supuesto. En el segundo supuesto, que ese sea un poco más complicado por intentar sistematizar los supuestos, el segundo supuesto, que es un poco más complicado, es sí, que como digo, no creo que ocurra, en el marco del procedimiento que comentaba Teresa de la Ley General de Subvenciones, que son 4 años para la solicitud de reintegros por parte de los órganos concedentes, corregidme si me equivoco, ahí entonces ya entramos en un terreno difuso, posterior, ¿no? Entonces ahí ya sí que vemos, ¿no? Porque depende de cuándo se produzca este reintegro, COFI puede o no estar abierto. Yo no sé si estará abierto o no, no os puedo decir, no tengo bola de futuro, ¿no? De cristal. Entonces lo que os diría es, si el reintegro, esa solicitud de reintegro se produce entre junio y agosto, pues sí que tendría que yo, beneficiario, dar de baja los instrumentos jurídicos que no me han aceptado el órgano concedente, porque efectivamente el órgano concedente determina que eso no forma parte de la ejecución del proyecto de investigación. Si vamos más allá del 31 de agosto, pues oye, ya nos volveremos a ver y ya os diré qué es lo que procede, porque tampoco quiero plantear un horizonte temporal muy largo por lo que os decía efectivamente, de este marco de incertidumbre.
Gracias, Jorge. Hay también dos temas que son Sí. también recurrentes. Ya sabéis, uno es el tema del IVA y otro es el de los costes indirectos. Entonces, Ujú. claro, plantean si, claro, como el IVA nosotros al final no lo soportamos porque se compensa, si la ejecución, el importe de la ejecución tiene que coincidir con los importes sin IVA. Y luego también está el tema de los costes indirectos, cómo justificar los costes indirectos en COFI. Vale, tratamos las dos cuestiones. Con el tema del IVA, eh, en el caso de los importes de los instrumentos jurídicos y de los perceptores, yo lo que tengo que registrar es los contratos que yo licite o que yo contrate, ¿no? Valga la redundancia, o los gastos en los que yo incurra con y sin IVA. Efectivamente, digamos, ese macheo hacia arriba, siendo consciente de qué es lo que recogen las convocatorias, las bases reguladoras de las distintas subvenciones, eso, vamos, es normal y es evidente. Efectivamente, sí. Porque aquí podemos encontrar distintos supuestos en los que yo, entidad beneficiaria, tenga la capacidad de financiar o no el IVA con el importe de la subvención de la que soy beneficiario. Es una cuestión independiente de lo que yo tengo que dar de alta en COFI. A mí COFI lo que me pide es, respecto a los instrumentos jurídicos y de los perceptores, que yo desglose con y sin IVA, tanto si la subvención de cobertura, digamos, de la que yo soy beneficiario, me cubre ese gasto o no me lo cubre. ¿Vale? Es decir, es una cuestión independiente a dar de alta los importes de los instrumentos jurídicos. Si yo tengo un contrato, el contrato, con independencia de lo que establezcan las bases reguladoras, tiene IVA y no tiene. O sea, me refiero, tiene un IVA y el perceptor, yo lo desgloso tanto con IVA como sin IVA, ¿vale? Entonces, eso por un lado, con el tema del dar de alta esa cuestión. Y el segundo punto, que es el tema de los costes indirectos, yo creo que esto lo habíamos comentado. Es cierto que en muchas de las convocatorias de lo que es el sistema español de ciencia, hay un porcentaje que permiten las bases reguladoras y las convocatorias para destinarlo a costes indirectos. Aplica el mismo planteamiento. Aquí lo que yo os diría es: actuación tipo otros a especificar, instrumento jurídico, costes indirectos, importe del instrumento jurídico, no el teórico de la convocatoria, sino en el que yo efectivamente haya incurrido, el que presente porque no es una cuestión lo que veamos, es el tema de los importes satisfechos, ¿no? Es decir, no el marco teórico de posibilidad que a mí me da la convocatoria a las bases reguladoras, sino en el que efectivamente yo haya incurrido en la realización del proyecto o los proyectos de investigación, porque puedo ser beneficiario de varias líneas, ¿no? Y como destinatario, pues en la medida en la que no puedo fraccionar la parte proporcional de la luz de tal, pues lo que es en la propia entidad. La propia entidad en este caso es, digamos, la beneficiaria por ese concepto de asociación por relación, ¿no? Porque al final es necesario cerrar el círculo y tengo que identificar. Entonces, la medida en la que yo como entidad no puedo hacer una identificación clara en el marco de los costes indirectos, pues porque, bueno, se hacen unos cálculos sobre, o sea, sé que a la hora de determinar los costes indirectos sí que se debía, pero no, o sea, se hacen unos cálculos para ver qué porcentaje debe ir asociado, pero no en el momento en el que yo ejecuto, pues en ese caso yo establezco como perceptora a la propia entidad beneficiaria. Ujú. ¿Vale? Teresa, no sé cómo lo queréis, porque quedan 2 minutos y simplemente hay dos manos levantadas. No sé si veis Bueno, conveniente que le podemos demos. tratar estas dos y ya finalizar Perfecto, la reunión, porque son perfecto. prácticamente. Voy a intentar permitir el micrófono a Herminia Carreño, que es la que me aparece primero, ¿vale? Eso es. Ujú. Vale. Hola, Herminia. En principio deberías tener el micrófono habilitado si lo, lo activas. Hola. Herminia, No lo sé. O sea, yo he habilitado el micrófono, pero ella lo puede tener apagado. O sea, claro, claro. bueno, pues voy a intentar con Sonia Pradillos permitir micrófono. Hola, Sonia. ¿Qué tal? Hola. Bueno, primero de agradeceros a todos las aclaraciones que hemos ido viendo. Bueno, aclaraciones o dudas, no sé, porque yo no sé si me surgen más preguntas que soluciones. Porque, por ejemplo, en los costes indirectos, una pregunta clara: ¿se necesita actuación independiente o se puede meter dentro de una actuación ya creada?
No, yo te lo planteo por mayor claridad, pero dentro de una actuación tipo 3 a especificar, pues lo que sí que te recomendaría es que creases un instrumento jurídico diferenciado, claro. Vale, el instrumento jurídico sí, pero no hace falta una actuación sola No, de... Vale, no es ok, necesario. Hombre, yo por mayor vale, claridad, pero vale. si no, no es necesario. Vale, eso una. Dos, últimamente estamos, y por el foro aquí de lo que estamos escribiendo y demás, nos está sucediendo que tanto indistintamente, o sea, no estén todas las actuaciones en tipo, o sea, perdón, en modo revisado, sino que también pasa ya en modo borrador. eh, Cuando estamos revisando los importes, vamos a poner por caso un contrato de personal que ahora Sí, mismo está en una actuación de tipo otros especificar y sí. yo voy a insertar una nómina nueva, ¿vale? Y yo necesito modificar los importes, ¿vale? De esa persona, no me deja, no deja. Claro, porque entiendo que, claro, esto es una cuestión que creo que metieron a hacer una modificación. Yo no soy, ya sé, yo sufro también Coffee, no penséis. Yo no soy quien desarrolla la aplicación, mucho menos. La cuestión es que se introdujo una modificación recientemente para que cuando se lleva a cabo una edición de un importe de instrumento jurídico o de un perceptor, se tuviese que aportar un documento correspondiente, o sea, un documento que lo sustente, ¿no? Respectivo en este caso. Ujú. Esto es lo último que sé. Me han dicho que no siempre es para todos los casos. Puede ser que como es una funcionalidad nueva, pues en algunos aspectos esté dando error. Creo que iban a modificarlo para que en determinados supuestos, cuando se trata, por ejemplo, de correcciones de errores o de otras cuestiones así, pues porque hay un error material a la hora de recoger el importe, no sea necesario aportar el documento. Aquí, claro, aquí lo que hay detrás de esta pregunta, yo te pregunto, respondo con una pregunta, ¿no? Es un poco así. Claro, no sé muy bien. O sea, claro, me dices una nómina a una persona distinta. Claro, porque entonces ahí lo que yo te plantearía, digo, bueno, entonces a lo mejor lo que hay que hacer es crear un instrumento jurídico concreto, porque no es el mismo No, instrumento jurídico en puridad. O es una no. corrección de un importe que ya tenía de una nómina, pues, oye, está haciendo una revisión de esta nómina que tenía que pagar y mira, es que me he equivocado en 10 euros. Entonces, si responde a ese caso que acabamos de decir, pues efectivamente es por lo que comentaba, de que a lo mejor puede haber ahí algún error, que ya hemos nosotros dado la voz de alarma de, oye, por favor, que las entidades nos están diciendo que con esta funcionalidad se restringe mucho, digamos, el proceso, ¿no? El proceso de corrección y de carga de edición y registro de instrumentos jurídicos. Si es la segunda variable, entonces ya hay una duda, un planteamiento mucho más de fondo oye, a lo mejor es que no puedo o no debería, no es que no puedo, poder se puede todo en la vida, pero o casi todo, no debería cargar una nómina nueva en un mismo instrumento jurídico, no, no debería crear uno en otro, uno nuevo. No sé si quizá quede un poco más claro esto. No, no me ha quedado claro. O sea, quiero decir, un trabajador tiene un contrato laboral Sí, y ese instrumento jurídico es de esa persona y esa sí, persona está contratada desde el inicio ujú, del proyecto hasta que termina el sí. proyecto. Yo tengo que ir metiendo paulativamente los Claro, pues gastos que entonces esa ese es el persona me primer está supuesto. generando. Eso Claro, por un entonces lado, ese es pero luego hay claro, otro. Eso es por un ¿vale? lado, pero es que Pues entonces no ese deja primer ni modificar supuesto, ni corregir. No deja claro, nada. ese primer supuesto es el que te estaba comentando que puede obedecer a esta modificación que han incorporado de tener que aportar un documento con cada modificación que se haga, que es lo que te digo que no debería ser, pero que bueno, pues es, y que la idea es que eso se modifique dentro de poco para que facilite el proceso y que solo haya que modificarlo Ya. cuando, ¿vale? Bueno, es que eso Eh, nos retrasa muchísimo en la carga o sea, quiero decir, en las modificaciones, porque nosotros sí, y estamos haciendo estos, un montón. Yo, sí, vamos, particularmente de la Universidad Politécnica, nosotros tenemos como unos 250 proyectos. Nosotros somos varias personas que estamos constantemente modificando datos y actualizando datos, y esto nos genera pues una dificultad con mayúsculas. claro, y esto es lo Entonces, que esto es lo que comentaba previamente, que ya hemos trasladado, que efectivamente a las entidades, a los compañeros que desarrollan la aplicación, lo que yo, tomando este comentario que me haces, se lo volveré a transmitir, que efectivamente dificulta el proceso
y que ralentiza el proceso y que por favor que no establezcan o que no incluyan esta restricción. Y sé que estaban trabajando para intentar eliminar, para, digamos, levantar esa restricción. Entonces yo tomo como el Genial. comentario que me haces e insisto en decir queja no, mi sugerencia a los compañeros que desarrollen la aplicación. Genial, pues muchísimas gracias. Nada. Muy bien. Bueno, pues dejamos una pregunta más, que solamente veo una mano y ya, sí, esta ya sí que es la última, ¿de acuerdo? Permitir María micrófono Delgado. a María Delgado Díaz, ¿de acuerdo? María. En principio, seguramente tienes tu propio micrófono deshabilitado, pero lo puedes habilitar. ¿No? No sé si el problema... Pues yo creo que entonces vamos a dar por concluida la reunión del foro. De todas las maneras, lo vuelvo a reiterar, tanto el webinario como las presentaciones estarán a vuestra disposición y haremos una transcripción de las preguntas del chat que tendremos que agrupar seguramente por temáticas y en unos días pues os las haremos llegar a los usuarios del foro. Muchas gracias por vuestro tiempo. Esperamos que, aunque nos habéis dicho que algunas veces os hemos creado más preguntas casi que soluciones, que en un general haya sido provechoso y que, bueno, esperamos también estas notas y orientaciones que nos van a enviar para que sea más sencillo también y tener todo este protocolo de cierre y que tenemos 45 días para para llegar a buen puerto, para sacar por lo menos el 7. Muchas gracias Muchas gracias. y por Gracias, vuestro Teresa. tiempo Gracias a todos. a todos. ¿De acuerdo? Un abrazo. Hasta Gracias, luego. gracias a Hasta todos. siempre. Gracias. Hasta luego. Adiós.